Quantifasi, versátil mage. Capítulo 631. Little Flame Bell, modo de fuego amigo activado. La primera bestia oscura que estaba ansiosa por causar una gran impresión surgió. Sus largas garras emitían un parpadeo helado bajo la lluvia fría, mientras que los ganchos lo suficientemente afilados para cortar las arterias de un humano estaban ocultos debajo de las afiladas garras. Mofan permaneció inmóvil, mientras que Liu Ru apareció de repente frente a él. Liu Ru también apretó las manos en garras y las agitó en el aire. 5 cortes profundos y brillantes del color de la sangre se extendieron hacia adelante, desgarrando a la impaciente bestia oscura en unos pocos segmentos. La bestia oscura todavía estaba en el aire cuando su cuerpo se dividió en varios pedazos, cayendo ante los pies de Liu Ru. Su sangre y órganos sucios salpicaban el suelo. «Vayan, todos ustedes», gritó uno de los clérigos negros. Los comandos del clero negro fueron infundidos con una maldición. Las bestias oscuras que no estaban dispuestas a obedecerlas sufrirían un enorme dolor infligido en su alma. Sombras negras se movieron rápidamente en el área circundante. Las bestias oscuras que preferían atacar a sus objetivos furtivamente harían uso de las oportunidades que se les brindaban a través de los sacrificios de sus camaradas. Su velocidad era como los leopardos para los humanos. Tanto sus movimientos como sus ataques fueron demasiado rápidos para que los humanos reaccionaran, pero la agilidad de Liu Ru superó significativamente a la de estas bestias oscuras. Para ella, estas bestias oscuras eran como títeres mecánicos. No solo su velocidad al saltar, gatear, saltar y rascarse era extremadamente lenta y rígida, sino que sus enfoques al atacar también eran demasiado predecibles, con patrones similares. Cada vez que iban a atacar, saltaban primero de un lugar a otro, antes de atacar a su objetivo. Liu Ru predijo fácilmente sus movimientos mientras gateaban y saltaban. Simplemente mató a cada una de las criaturas al instante antes de que pudieran infligir un solo rasguño. Las bestias oscuras eran completamente inútiles a pesar de su número. Liu Ru había matado fácilmente a una docena de ellos con facilidad. De repente, una sombra rápida apareció cuando Liu Ru fue distraída por 4 bestias oscuras que la flanqueaban desde diferentes direcciones. La sombra fue seguida por una marca de maldición, que emitió un brillo maligno cuando la figura pasó como un relámpago. La marca aumentó aún más la velocidad de la criatura. Liu Ru no pudo esquivar a tiempo. Su cuello pálido se abrió en rodajas con un corte profundo. Una niña de los aldeanos gritó de inmediato. La mujer del abrigo de bisón dijo a alguien a su lado con una risa hueca. Parece que solo puedes disfrutarla sin la temperatura de su cuerpo. Sin embargo, las palabras aún persistían cuando descubrió sorprendentemente que la niña cuya garganta se había abierto de repente ejerció un gran poder, agarrando el tobillo de la bestia maldita que la emboscó. Liu Ru ignoró totalmente la herida en su garganta. Agarró a la bestia maldita en el aire y la golpeó en el camino de cemento. El camino estaba lleno de cráteres. La mitad del cráneo de la bestia maldita estaba rota, y los cerebros fluyeron. La bestia maldita era tan dura como una cucaracha. Seguía vivo incluso después de que su cráneo se abriera. Sin embargo, Liu Ru no le dio a la astuta criatura ninguna oportunidad de escapar. Un sable creciente hecho de sangre apareció en su mano, y lo lanzó hacia el cuello de la bestia maldita. El sable de sangre decapitó inmediatamente a la bestia maldita, y Liu Ru pateó la cabeza como un balón de fútbol, golpeando a otra bestia maldita que planeaba atacarla. Siguiendo sus acciones, el corte en la garganta de Liu Ru ya había sanado mágicamente. No se vio ni una sola gota de sangre, y encima de eso, la piel estaba tan blanca y tierna como antes. Los otros pocos clérigos negros quedaron atónitos. Nunca habían visto a una mujer cuya garganta se cortara en una pelea abierta como ella. Además, la mujer ni siquiera estaba usando magia. Sus garras de sangre, fuerza, sable creciente y latigazos de viento eran un poder imposible que no pertenecía a un humano. Blood Tribe. El diácono estaba bastante bien informado. Inmediatamente dedujo la identidad de Liu Ru, y sus ojos se abrieron de par en par al decir, no te quedes ahí, ataca y mátalos de una vez. Las bestias oscuras eran simplemente un grupo de moscas y mosquitos que acosaban a un tigre feroz. No había forma de que pudieran hacerle daño, por lo que era solo cuestión de tiempo hasta que Liu Ru los borrara a todos. Las bestias malditas eran las verdaderas amenazas. Si Liu Ru fuera un tigre, esas bestias malditas serían lobos feroces. Liu Ru ya estaba al tanto de la bestia maldita que había intentado emboscarla. Había expuesto deliberadamente una abertura para poder eliminar a una de las bestias malditas.
¿Por qué siento que te has vuelto más fuerte de nuevo? Mo Fan se sorprendió cuando vio a Liu Ru matando instantáneamente a una bestia maldita de nivel guerrero. Tu sangre es bastante especial. Puede ayudarme a evolucionar de vez en cuando. Con el fin de garantizar la pureza de mi sangre y fuerza, decido beber solo tu sangre, respondió Liu Ru. La fórmula de leche correcta, del tipo que puedes beber sin preocuparte. Espetó Mo Fan. Liu Ru no tuvo la oportunidad de responder al comentario de Mo Fan, ya que las otras 6 bestias malditas la atacaron simultáneamente. Eran astutos, ya que intencionalmente ocultaban sus marcas malditas para que se vieran igual que las bestias oscuras comunes. Solo dispararían el poder de las maldiciones cuando atacaban. Little Flamebell, ven y ayuda a tu tía Liu, dijo Mo Fan, lanzando la convocatoria de contrato. Mientras pensaba, solo estaba a la mitad del dibujo del patrón de estrellas cuando la pequeña Flamebell salió sola del espacio contratado. Mo Fan ya lo había anticipado, por lo que simplemente interrumpió la canalización cuando se completó la 5ª órbita estelar. De lo contrario, los demás pensarían que él era un invocador no calificado. Little Flamebell saltó del espacio contratado con gran anticipación, solo para poder ver la expresión sin palabras en la cara de Mo Fan. Desafortunadamente, Mo Fan fue demasiado inteligente para ser engañado. Inmediatamente hinchó las mejillas, sus ojos diciendo, no estoy muy feliz. Sin embargo, la pequeña Flamebell era una niña muy obediente, después de todo. Estuvo enojada solo por un breve momento, ya que sabía que los malos habían hecho que su padre no fuera feliz también, como que extremadamente feliz. No muestres piedad, dijo Mo Fan a la pequeña Flamebell. Little Flamebell era básicamente una demoníaca malvada. Tan pronto como escuchó que se levantaba la restricción, el fuego Calamity en forma de tormentas de fuego barrió inmediatamente los alrededores, devorando a las inquietas bestias oscuras a menos de 10 metros. Liu Ru estaba matando a las criaturas una tras otra con elegancia, permitiéndole preservar perfectamente su fuerza. Mientras tanto, la pequeña Flamebell estaba siendo completamente irracional. Simplemente tenía la necesidad de desencadenar por completo todas las llamas dentro de su cuerpo, produciendo un festival destructivo de fuego similar a la calamidad de fuego. Afortunadamente, Liu Ru ya había experimentado esto antes. Inmediatamente saltó al aire cuando vio a la pequeña Flamebell preparando su ataque, solo para estar lo suficientemente alta como para evitar las llamas. La pequeña Flamebell nunca había apagado su modo de fuego amigable. Capítulo 632. No dejes ninguno vivo. Las llamas eran pequeñas personas de la emperatriz Flamebell. Cualquier espíritu ardiente la obedecería incondicionalmente. La magia del fuego de los magos siguió las reglas de los patrones estelares. Las llamas producidas generalmente estarían restringidas a formas fijas, sin embargo, las llamas que la pequeña Flamebell usaba estaban totalmente bajo su control. Si ella quisiera que las llamas giraran como un tornado, el fuego simplemente se transformaría en un tornado con ella en el centro. Si ella quería que las llamas se convirtieran en Godzilla, como había visto en el anime, el fuego tomaría la forma de un monstruo ardiente que se precipitaba hacia adelante. Si ella quisiera que las llamas se dividieran en innumerables bolas de fuego siguiendo a las bestias oscuras como colas, la escucharían, forzando a las bestias oscuras a huir en todas las direcciones de los fuegos. Entre las 80 bestias oscuras, Liu Ru ya había matado a más de una docena de ellas. Los 50 restantes no fueron suficientes para entretener a la pequeña Flamebell. En solo unos momentos, la mitad de las bestias oscuras estaban muertas, mientras que la otra mitad había sufrido quemaduras graves a unos cientos de metros de ella. Si no estuvieran siendo controlados por los clérigos negros, habrían huido por sus vidas. Little Flamebell trajo instantáneamente el caos al lugar. Un desastre tan grande fue lo último que la diácono quería que sucediera. Si Fang Gu apareciera en este momento, todo su plan quedaría en ruinas. Su rostro estaba completamente oscuro. Era obvio que la fuerza de este mago era mucho más fuerte de lo que había imaginado. La diácono miró al ejército de muertos vivientes que se acercaba al lugar. El océano negro todavía estaba a unos 2 kilómetros de distancia, sin embargo, parecía que ya estaba a unos pocos pies, devorando todo lo que encontró. Un montón de pinchazos inútiles. Maldijo la diácono. La onda de energía de la magia avanzada era demasiado fuerte y atraería la atención de los magos imperiales que también buscaban a Fang Gu. También era la razón principal por la que dudaba en atacar. Sin embargo, sabía que no tenía más remedio que interferir, considerando cómo estaba resultando la situación.
No solo perderían la oportunidad de capturar a Fang-Wu, sino que todos serían devorados por el océano de los no muertos. No quedaría ni un poquito de sus huesos. La diácono levantó la cabeza. Sus ojos, cubiertos de espeso maquillaje, emitían un parpadeo azul helado. Las órbitas estelares se dibujaron rápidamente, formando un patrón estelar debajo de los talones de la diácono en un instante. En el segundo siguiente, apareció otro patrón de estrella blanca helada, que floreció como un copo de nieve gigante que brilla intensamente sobre su cabeza. Continuaron apareciendo más patrones de estrellas en diferentes lugares, antes de que se conectaran en una constelación de estrellas helada. Un hechizo de hielo avanzado. La diácono era una maga avanzada, como pensaban. En el pasado, Mo Fan simplemente huía sin dudar al tropezar con un mago de este nivel. Tenía 0 posibilidades de enfrentarse a un mago avanzado. Ni siquiera pudo sobrevivir a un solo hechizo avanzado. Esta vez, cuando su enemigo atacó, él también hizo su movimiento. No pudo evitar admitir que la diácono dibujaba Star Patterns más rápido de lo que podía. Desafortunadamente, tuvo que dibujar 7 patrones estelares para completar la constelación de estrellas, mientras que Mo Fan solo necesitaba completar un hechizo intermedio, Little Flame Bell, posee. Tan pronto como Mo Fan terminó de dibujar el patrón de la estrella, llamas furiosas surgieron de sus pies. Su cabello y su camisa estaban levantados en el aire caliente. Ataúd helado, la diácono pronunció fríamente el nombre del hechizo avanzado de hielo, convirtiendo las gotas de lluvia en hielo que caía densamente del cielo. Puño de meteorito. 9 dragones. Mo Fan fue aún más rápido. Las llamas en las que estaba envuelto eran tan fuertes que las bestias malditas ni siquiera se atrevieron a acercarse a él. La diácono se rió cuando vio el patrón de estrella de Mo Fan. Realmente creía que lanzar un hechizo intermedio a una velocidad más rápida era suficiente para detener su ataúd helado. Asumía que los 7 clérigos negros que estaban a su lado eran una decoración sencilla. ¿Realmente creía que no tenían hechizos defensivos? Sin embargo, a medida que el aura ardiente de Mo Fan continuó aumentando hasta el punto de que incluso su aura helada estaba a punto de ser abrumada, comenzó a entrar en pánico. La canalización del ataúd Icebound fue interrumpida. La diácono miró a los 2 clérigos negros que estaban parados frente a ella, que estaban lanzando protección ligera y barrera de roca para protegerla, pero ya podía sentir el aura destructiva surgiendo en su dirección. Los 2 hechizos intermedios no fueron suficientes para defenderla del ataque. Los ardientes dragones lanzaron un gran rugido. Incluso el parque temblaba ligeramente por la explosión. Los ardientes dragones bailaron salvajemente, volando más allá de las bestias oscuras que corrían en todas las direcciones. Las criaturas se evaporaron instantáneamente, a pesar de que los ardientes dragones no hicieron contacto con ellas. Las bestias oscuras cercanas a los dragones fueron quemadas en cenizas. La energía de las llamas salvajes golpeó a los 2 clérigos negros bloqueando frente a la diácono. Del mismo modo, los 2 clérigos negros fueron quemados en cenizas a pesar de los hechizos defensivos intermedios que los protegían. La protección de la luz y la barrera de roca no tenían ninguna posibilidad contra los ardientes dragones. Los dragones ardientes se lanzaron hacia adelante y llegaron al diácono. El diácono reaccionó con bastante rapidez. Ella convocó un escudo de hielo cero. Mientras tanto, el puño de meteorito de Mo Fan barrió el cielo, quemando todas las plantas a lo largo de su camino, antes de que su fuerza finalmente se redujera después de chocar con el escudo de hielo cero del diácono femenino. Las llamas imperiosas se separaron a los lados cuando golpearon el escudo de hielo cero. El diácono fue golpeado deslizándose junto con su escudo, antes de estrellarse contra el lado del monumento detrás de ella. La base tallada se rompió instantáneamente y se derrumbó en el suelo. El camino por el que la mujer fue derribada volando tenía un barranco largo y profundo, con tierra quemada a ambos lados. Dentro de la maleza ardiente, el escudo cero hielo del diácono fue destruido, sus piezas esparcidas por sus alrededores. Ella se puso de pie, temblando. Tanto su pelo como su abrigo de bisón se quemaron sin reconocimiento. Mientras tanto, su boca estaba llena de sangre, saliendo de su pecho y goteando de sus labios. Entre ella y Mo Fan se encontraba tierra arrasada y pequeños brotes de llamas que habían dejado el lugar en un desastre. Además de eso, su rostro estaba cubierto de hollín y lleno de asombro. ¿Un hechizo intermedio? ¿Fue realmente un hechizo intermedio?
A pesar de que ella era un mago avanzado que solo se había clasificado recientemente, todavía podía controlar el poder del nivel avanzado y pisotear a cualquier mago intermedio a voluntad, pero de alguna manera, ahora fue reprimida por un mago intermedio. Si no hubiera convocado el escudo de hielo cero a tiempo, habría terminado como los dos clero negro que la estaban defendiendo. Fiery Fist, ese era realmente el hechizo de fuego intermedio, Fiery Fist. Incluso los hechizos avanzados no son mucho más fuertes que eso. Solo tenías que elegir ser un gilipollas cuando solo podías vivir como humano. Ustedes perros que obedecen las órdenes de Salan, los mataré a todos. Los ojos inyectados en sangre de Mofan ardieron de rabia cuando la furia en su pecho explotó. Un golpe solo no fue suficiente para que Mofan desahogara su ira después de enterarse de la verdad detrás de la calamidad de Bo City, ni fue suficiente para superar la pena que sintió cuando Shu Zaoting le suplicó que acabara con su vida. Hoy, Mofan no permitiría que ningún miembro del Vaticano Negro se fuera con vida, incluido el Diácono Azul. Capítulo 633. Esqueleto rojo sangriento. Las llamas estallaron una vez más. Aunque no fue tan poderoso como la primera vez que Mofan fue poseída por Flamebell, el Fiery Fist de cuarto nivel ya era violento y violento. La Diácono no era una maga avanzada muy experimentada. Su defensa fue perforada, y su cuerpo gravemente herido era poco probable que sobreviviera al puño ardiente de cuarto nivel de Mofan. Puño ardiente. 9 dragones. Mofan fue mucho más rápido dibujando patrones de estrellas que en el pasado. Ser capaz de dibujar una órbita estelar con un solo pensamiento le permitió terminar instantáneamente un patrón estelar. La ardiente energía roja de la llama rosada lo rodeó. Los dragones ardientes estallaron hacia adelante y se extendieron en forma de un abanico en llamas formado por 9 dragones. La lava salpicó y las chispas se astillaron. Las plantas en el parque fueron quemadas en cenizas, mientras que las gotas de lluvia que caían del cielo se evaporaron instantáneamente del calor desatado por el puño. La mujer estaba furiosa y avergonzada. El dolor en su pecho y las quemaduras de las llamas estaban interrumpiendo su velocidad de canalización. Apenas convocó algunos trozos de hielo cuando los 9 dragones ardientes se abalanzaron sobre ella. Las piezas de hielo se combinaron en 6 cadenas de acero del color del hielo. Se entrelazaron completamente entre sí antes de chocar con los 9 dragones. El bloqueo de hielo del diácono femenino obviamente estaba solo en el tercer nivel, y dado que la colisión entre el fuego y el hielo estaba muy cerca de ella, todavía estaba atrapada en el impacto de la explosión. Su armadura ya no podía proporcionar ninguna defensa, y la onda expansiva la envió a volar de nuevo, casi arrojada a la calle. Las cadenas de hielo se rompieron en pedazos dentro de las llamas y pronto se derritieron en agua. La mujer nunca esperó que estuviera tan apretada, a pesar de que era un mago avanzado. Ella había sido demasiado descuidada. Si ella supiera que su oponente tenía el Fiery Fist de cuarto nivel, habría usado a sus subordinados como carne de cañón, dándole la oportunidad de terminarlo con el ataúd avanzado de hechizo. Ahora, ella estaba en una posición muy desventajosa. No tuvo oportunidad de dibujar una constelación de estrella de hielo. Maldita sea, si mi elemento agua también hubiera alcanzado el nivel avanzado, habría derrotado fácilmente a este niño. La mujer trepó torpemente sobre la cerca del parque. El hechizo de agua avanzado, cortina de agua, era la barrera defensiva perfecta. Si tuviera la oportunidad de construir una cortina de agua antes de canalizar un hechizo avanzado, el niño no tendría ninguna posibilidad de dañarla incluso si su puño se desgastara. Tenía que admitir que su elemento de hielo de nivel avanzado fue completamente suprimido por la habilidad de su oponente. ¿Qué estás esperando? Mátalo. Su piel ya estaba supurando por las quemaduras. Ella gritó a sus otros 5 subordinados como un monstruo. Los 5 clérigos negros también eran magos intermedios. Aunque lo más probable es que el niño los matara con un solo golpe, cualquier cosa era mejor que ella, un diácono azul, muriendo. Los 5 clérigos negros quedaron atónitos. 2 de sus camaradas ya habían sido convertidos en cenizas hace unos momentos, incluso después de haber sido protegidos por una protección de la luz, escudo sagrado y una barrera de roca. El poder del golpe que lanzó el mago de fuego fue demasiado destructivo para ellos. Sin embargo, si no se movían, todos morirían también. Como tal, procedieron a comandar las bestias malditas y comenzaron a dibujar patrones de estrellas. 5 clérigos negros atacando simultáneamente no debían subestimarse. Cada uno de ellos fue capaz de lanzar hechizos intermedios, pero su velocidad de canalización era demasiado lenta en comparación con la de Mofan, sin mencionar su falta de semillas de alma.
Patrones de estrellas de diferentes colores aparecieron bajo sus pies. Pronto, el clérigo negro de cabello castaño completó un hechizo de planta. Viñas verdes comenzaron a crecer desde el suelo bajo sus pies. Al mismo tiempo, una sombra rojo carmesí apareció detrás de él. Sus ojos helados y sin emoción miraban la cabeza del mago de plantas. La sombra rojo carmesí atacó a la velocidad del rayo. Su mano esquelética agarró la cabeza del hombre y la hizo pedazos, como si estuviera pellizcando una sandía. The Plant Magician no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Sus ojos salieron y cayeron al suelo, todavía en un estado ensanchado, como si estuviera tratando de ver lo que lo había matado. Los otros 4 clérigos negros todavía estaban ocupados dibujando patrones de estrellas. Sus cuerpos estaban salpicados de sangre antes de que pudieran reaccionar. Uno de ellos se dio la vuelta y descubrió sorprendentemente un esqueleto enfurecido de pie allí. ¿Muertos vivientes? ¿Pero cuándo fue este no muerto? El esqueleto de acero rojo carmesí era completamente salvaje. Agarró a otro clérigo negro y lo partió por la mitad con fuerza bruta. No muy lejos, Sush y Aolwo y otro aldeano casi se desmayan. Habían presenciado la muerte antes, pero nunca tan horrible como esto. El esqueleto rojo sangre era increíblemente rápido. Después de que mató a 2 del clero negro al instante, de repente empujó su brazo hacia adelante. La extremidad se transformó en una lanza larga, perforando el cofre de otro clérigo negro. El clérigo negro estaba atrapado en el brazo del esqueleto. No murió al instante, sin embargo, fue arrojado al suelo por el esqueleto como basura, su fuerza vital y su sangre drenándose lentamente. Los 2 clérigos negros restantes reaccionaron con bastante rapidez. Inmediatamente convocaron a sus bestias malditas para protegerse. 2 bestias malditas regresaron en el tiempo y se abalanzaron sobre la cabeza y las piernas del esqueleto, tratando de destruirlo con sus afiladas garras. Se produjo un chirrido metálico penetrante. Las 2 bestias malditas básicamente golpearon una pieza de acero, dejando solo débiles marcas en el esqueleto. El esqueleto rojo carmesí agarró la cabeza de la bestia maldita que corría hacia ella y la golpeó en dirección a la otra bestia maldita. Las 2 bestias malditas chocaron entre sí y cayeron a las escaleras de cemento, que fueron destruidas. Cuando volvieron a ponerse de pie, los brazos del esqueleto rojo carmesí se habían transformado rápidamente en martillos de hueso. Los martillos de hueso se alzaron sobre su cabeza y golpearon ferozmente a las bestias malditas apiladas una encima de la otra. El cemento del lote se agrietó inmediatamente durante 10 metros alrededor del punto de impacto, como una gran telaraña. Los martillos para huesos fueron levantados y enviados de nuevo. Un anillo de polvo flotaba en el aire, mientras astillas y carnes sangrientas salpicaban el lugar. El esqueleto rojo carmesí saltó al aire. Esta vez, estiró los martillos de hueso en una media luna llena y con un rugido atronador, los golpeó como un rayo de color rojo carmesí. Las 2 bestias malditas no tuvieron oportunidad de luchar. Cuando las escaleras se estrellaron contra un hoyo, la carne picada en la que las criaturas se habían convertido simplemente llenó el agujero. Tal violencia y rabia dejaron a los 2 clérigos negros restantes temblando de miedo. Cuando finalmente recordaron huir, la sombra de los martillos de hueso se cernió sobre ellos. Capítulo 634. Traidor. Otro fuerte estruendo tuvo lugar. Los 2 clérigos negros tampoco sobrevivieron, ni siquiera se pudieron encontrar sus cuerpos. Liu Ru, que estaba luchando contra las otras bestias malditas, estaba asombrado. Obviamente, el esqueleto de acero rojo carmesí era el no muerto de Fan Ru. Si realmente usara este esqueleto para atacar a la gente de la aldea de Ua, ninguno podría haber sobrevivido. La fuerza del esqueleto era demasiado abrumadora. Incluso las bestias malditas de nivel guerrero fueron asesinadas en solo unos pocos golpes. Como había 2 bestias malditas menores ahora, Liu Ru de repente sintió que la presión se aliviaba de sus hombros. Mientras tanto, el esqueleto rojo carmesí parecía que aún no se había disfrutado por completo, y continuó cargando hacia las bestias malditas y los monstruos de la bestia oscura y los masacró. La voz nítida de Little Flame Bell apareció junto al oído de Mofan. Le estaba diciendo a Daddy Mofan que el nuevo misil había sido cargado, listo para disparar en cualquier momento. Los labios de Mofan se curvaron en una sonrisa fría. Estaba mirando a la diácono, que todavía estaba tratando de establecer su defensa. ¿Un mago avanzado? Nunca había visto a ningún mago avanzado más débil que ella. Tener más capas de defensa no haría ninguna diferencia, siempre que no fueran hechizos avanzados. El puño de meteorito de Little Flame Bell podría fácilmente convertirla en cenizas.
El rostro de la mujer se contorsionó cuando vio la otra llama marrón que se elevaba del cuerpo de Mofan. Apenas podía resistirse a su Fiery Fist de cuarto nivel, pero si Mofan atacara con el Meteorite Fist, que era equivalente a un hechizo avanzado, incluso unas pocas vidas adicionales no serían suficientes para que ella sobreviviera. Marrón, rojo, las dos llamas combinadas juntas, no era otra cosa que la combinación del puño de meteorito de la pequeña Flame Bellesposes y el Fiery Fist de cuarto nivel, el Super Fiery Fist que había enviado al Flesh Mount Corpse oficial volando. Para. Cuando Mofan desató su aura asesina, apareció una voz bastante tímida. Te estoy diciendo que pares. De lo contrario, tu amigo va a morir. La voz se hizo más firme. Estaba agarrando un arma mágica que parecía una daga. La daga se sostenía justo en el cuello de Zhang Xiao. Podría cortar fácilmente la garganta de Zhang Xiao. La expresión de Zhang Xiao permaneció en blanco como de costumbre. No mostró demasiada reacción, incluso cuando le sostuvieron un arma afilada en la garganta. Mofan frunció el ceño y miró a la persona con frialdad. Honjun, ¿qué estás haciendo? Espetó su Xiaoluo furiosamente. El jefe Xie-san también estaba confundido. Echó un vistazo a Honjun, que de repente había agarrado a Zhang Xiao y soltó. Honjun, el Vaticano Negro tampoco son buenas personas, ¿qué estás haciendo? Jefe, ¿no lo entiendes todavía? Mofan lució una sonrisa burlona cuando pudo ver la verdad con una sola mirada. Ja, bien hecho, quien hubiera pensado que un pequeño sacerdote gris sería útil en momentos tan cruciales. Buen trabajo, te llevaré una vez que hayamos terminado aquí. Eres más inteligente que los clérigos que murieron. La diácono de repente se echó a reír. Honjun, ¿cómo pudiste? Somos personas de las aldeas, estamos obligados a seguir las enseñanzas de nuestros antepasados. Su Xiaoluo también se sorprendió. Ella nunca pensó que Honjun era uno de los negros del Vaticano. Pero, Honjun se había quedado en el pueblo como cualquier otra persona. ¿Cómo entró en contacto con el Vaticano Negro? Ni siquiera me hables de las enseñanzas. Solo eres un grupo de personas que viven como tribus primitivas. Los idiotas como tú que obstinadamente siguen las enseñanzas de tus antepasados no tienen idea de cuán maravilloso es el mundo exterior, y gracias a ti, gente demasiado conservadora, nací en esa mierda. No puedo encajar, aunque soy un mago. Gritó Honjun. 3 años, solo has dejado la aldea durante 3 años, y te has convertido en algo así. Juré no volver después del segundo mes que salí del pueblo. Si no fuera por las órdenes que me dieron, ¿realmente crees que me molestaría en volver al pueblo? ¿Qué tiene el pueblo, aparte de un grupo de idiotas que siguen hablando sobre las enseñanzas de sus antepasados o que hacen el trabajo agrícola barato durante toda su vida? Lo más ridículo es la regla de no poder salir de la aldea por algún dios en los pozos. Maldita mierda de rey. Honjun expresó todas sus frustraciones hacia el pueblo. Su cara estaba torcida como un monstruo. Pero, eso no significa que debas unirte al Vaticano Negro. Incluso rompí las reglas dadas por los antepasados, persiguí a la gente de Sunigoad Village e incluso robé parte del agua de Kun todos los meses, solo para que tu camino como mago fuera más suave, solo para que pudieras ser más fuerte que esos quien te ridiculizó, dijo el jefe Xie-san, cuyo rostro estaba lleno de desesperación. Es demasiado lento, los beneficios que el agua de Kun proporcionó a mi cultivo son demasiado lentos. Nunca podrías imaginar lo que me ofreció el Vaticano Negro. Dijo Honjun. No se preocupe, una vez que sea ascendido a clérigo negro, puede hacer lo que quiera. Dinero, mujeres, fama, respeto, quien se atreva a burlarse de ti por tu pasado, puedes convertirlos en Dark Beast Monsters, en tus esclavos. El diácono estalló en carcajadas. Las 2 llamas que se elevaban del cuerpo de Mofan no se disiparon. No esperaba que alguien de la aldea se coludiera con el Vaticano Negro. Después de todo, la gente de los pueblos estaba básicamente aislada del resto del mundo. Era difícil para la gente del Vaticano Negro mezclarse, y tampoco le haría ningún bien al Vaticano Negro. Para su sorpresa, este Honjun, que solo había pasado 3 años fuera de la aldea para estudiar y convertirse en mago, ya estaba corrupto. O tal vez, el chico siempre odiaba sus antecedentes. Era un esclavo impulsado por sus deseos desde el principio, y el Vaticano Negro resultó ser capaz de cumplir sus sueños. Entonces todo sucedió por tu codicia. ¿Cómo enfrentarás a los aldeanos que murieron? Espetó su Xiaoluo furiosamente. Solo hay un grupo de personas que vivieron como esclavos haciendo trabajos agrícolas, ¿a quién le importa si están muertos?
Siempre mencionaron lo grandiosas y sagradas que eran las enseñanzas de los antepasados, pero no fueron más que bromas para los extraños. Dijo Hon Jun. Xie-san no pudo encontrar ninguna palabra. Había desobedecido las enseñanzas de sus antepasados y había puesto fin a la vida de los aldeanos, solo para poder satisfacer el deseo de su hijo de convertirse en un mago de buena reputación. Nunca pensó que llegaría a esto, mientras pensaba en los aldeanos que Fan Gu había matado para vengar a su gente, y su hijo a quien ya no conocía, de repente se sintió desanimado y cayó al suelo, como si hubiera perdido el alma. Jefe, llegó la voz de Zhang Xiao. El jefe Xie-san levantó la cabeza. No entendía por qué el chico retrasado lo estaba llamando. Para ser honesto, siempre pensé que eras uno del Vaticano Negro, dijo Zhang Xiao con calma, cuyos ojos parecían vivos por una vez. El jefe se sobresaltó. No entendió lo que Zhang Xiao estaba tratando de decir. Sin embargo, por alguna razón, sintió que el tono del niño no era tan retardado como antes. Hermano Fan, lamento arrastrarte de nuevo a un desastre. Zhang Xiao ignoró la reacción de Xie-san. Miró a Mo Fan con una sonrisa. Mo Fan también respondió con una sonrisa. El Calamity Fire y la Rose Flame que permanecieron ardiendo sobre él de repente se hicieron más fuertes. Su entorno estaba completamente inmerso en un deslumbrante rojo ardiente. Los que se suponía que iban a morir aún morirían. ¿La diácono realmente creía que podía escapar con la ayuda de un simple traidor? Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 635. Disfraz de Zhang Xiao. Oye, idiota, no me digas que todavía sabes decir tus últimas palabras. Dile que apague su fuego ahora, o morirás pronto. Espetó Hon Jun. Hon Jun acercó la daga afilada a la garganta de Zhang Xiao. Casi le cortó la arteria. Los ojos de su Xiaoluo se pusieron inyectados de sangre al ver esto. Miró a Mo Fan con una mirada suplicante, esperando que Mo Fan no abandonara a Zhang Xiao así. Sin embargo, Mo Fan no dejó de atacar. Las llamas estallaron de su cuerpo como un volcán, mientras lanzaba el terrorífico puño de meteorito hacia adelante. Maldita sea, ¿cómo te atreves a ignorarme? La cara de Hon Jun se contorsionó. Sacó la daga con todas sus fuerzas, cortando la garganta de Zhang Xiao. Quería que Mo Fan supiera las consecuencias de subestimarlo. Todos los que lo despreciaron deben morir. Si no fuera porque seguía sintiendo un par de ojos mirándolo todo el tiempo, habría matado a este idiota que seguía pegado a su Xiaoluo. No habría esperado hasta hoy. La daga pasó de largo. Su impulso podría fácilmente abrirle la garganta, el tipo no tenía intención de mostrar piedad, sin embargo, la sangre fresca que se suponía que debía salir no apareció. La verdad era que la daga solo había cortado en el aire. No había sensación de que la daga apuñalara la carne de alguien. El furioso Hon Jun solo pudo ver un parpadeo ante él, seguido de una ráfaga creciente. Zhang Xiao ya había desaparecido, y sintió un gran escalofrío por detrás. Eres un tonto sin remedio, el Vaticano Negro está lleno de pendejos, pero aún estás dispuesto a ser su esclavo. Ustedes que se coludieron con criaturas demoníacas no son dignos de ser llamados magos. La voz de Zhang Xiao vino de detrás de él. Hon Jun sintió un escalofrío por la espalda. Él apuñaló ferozmente la daga hacia atrás, pero solo captó la imagen secundaria del movimiento de Zhang Xiao. Zhang Xiao ya estaba a 2 metros de distancia. Sus ojos estaban vivos y conscientes. Levantando la mano, un fuerte viento sopló de repente frente a Zhang Xiao. La ráfaga rápida se convirtió inmediatamente en un tornado que avanzaba. Hon Jun no tuvo tiempo de reaccionar. El viento lo lanzó al aire. El viento se hizo más fuerte, levantando a Hon Jun más alto en el cielo. Su figura era tan pequeña como un tallo de hierba. Bajo el control de Zhang Xiao, el tornado continuó elevándose más alto, atrayendo las gotas de lluvia cercanas hacia él. No mates, Su Xiaoluo estaba a punto de rogar clemencia por el bien de Hon Jun. Sin embargo, el viento repentinamente se volvió fuerte como sables, barriendo el cuerpo de Hon Jun, amputándolo continuamente antes de que se convirtiera en una neblina de sangre. Puedo prometerte cualquier cosa, pero nunca perdonaré la vida de alguien del Vaticano Negro. Dijo Zhang Xiao a Su Xiaoluo sin expresión. La lluvia de sangre cayó, cayendo detrás de Zhang Xiao, que estaba bastante sombrío. Su Xiaoluo lo miró asombrado, sintiendo que ahora era una persona diferente. Mientras tanto, el meteorito se dividió en 9 dragones ardientes, devorando a la diácono del Vaticano Negro. La mujer gritó de dolor, tratando de rogar clemencia.
Sin embargo, la intención de matar de Mo Fan fue tan determinada como la de Zhang Xiao. Cuando recordó que toda la ciudad de Bo fue tratada como una simple prueba realizada por el Vaticano Negro, Mo Fan sintió la necesidad de lanzar algunos golpes más al cadáver de la mujer. Little Flame Bell dejó el cuerpo de Mo Fan y aterrizó ágilmente sobre su hombro. Mo Fan volvió la cabeza hacia un lado. Su rostro frío finalmente sonrió: hiciste un buen trabajo hoy. Little Flame Bell se retorció alegremente ante sus palabras. Mo Fan caminó lentamente hacia Zhang Xiao. Zhang Xiao lo miró con un toque de remordimiento y dijo: lo siento, hermano Fan, está bien, sé que tienes tus propios motivos. Ahora, ¿puedes decirme qué pasó con el pueblo? Mo Fan no culpó a Zhang Xiao. Zhang Xiao miró a Mo Fan con sorpresa. Admitió que siempre había fingido sufrir amnesia, actuando como si se hubiera convertido en un idiota. Solo había una razón detrás de esto: protegerse a sí mismo. Hermano Fan, cuando apareciste en Ua Village, casi me pierdo, nunca pensé que vendrías, ¿realmente? Zhang Xiao miró a Mo Fan. Parecía estar perdiendo el control de sus emociones. Fue gravemente herido, a solo un paso de morir. Perdió su memoria por un tiempo debido al fuerte golpe en su cabeza. Solo se recuperó lentamente después de que Su Xiaoluo lo trató. Esa noche, cuando fueron perseguidos por el general Achet Corpse, los otros fueron asesinados o cayeron en el abismo oscuro que apareció de la nada. El general de cadáveres de Achet también lo empujaría al abismo oscuro, pero terminó perdonando su vida, tal vez por su amabilidad cuando se dio la vuelta, tratando de salvarla. Sin embargo, Zhang Xiao había descubierto una vista increíble. Vio gente del Vaticano Negro cerca del abismo oscuro. Zhang Xiao nunca pensó que tropezaría con la gente del Vaticano Negro la noche del incidente, y estaban tan cerca del abismo oscuro. Zhang Xiao iba a echar un vistazo más de cerca, pero fue descubierto por ellos. Al final, solo pudo huir tan rápido como pudo, sufriendo una grave lesión, corrió todo el camino hasta Ua Village, donde Su Xiaoluo lo salvó. Mientras se recuperaba, casi fue envenenado hasta la muerte, lo que le hizo darse cuenta de que alguien en la aldea había coludido con el Vaticano Negro. Intentaban silenciarlo. Como tal, Zhang Xiao solo podía fingir que sufría de amnesia como su disfraz. Sabía claramente que una vez que el Vaticano Negro descubriera que había visto algo que no debía ver, enviarían diáconos azules para eliminarlo. Para protegerse y asegurarse de que podía contarles a los demás lo que había visto, Zhang Xiao no tuvo más remedio que actuar como un idiota. Había esperado tanto tiempo solo para descubrir quién era la persona del Vaticano Negro. Zhang Xiao pensó que era solo cuestión de tiempo hasta que lo mataran, pero para su sorpresa, Mo Fan vino a rescatarlo. Había venido hasta aquí, a un lugar separado del mundo, cruzando el área de Xianchi que ningún mago estaba dispuesto a cruzar. Zhang Xiao sintió que ya no podía seguir con su acto. Había querido abrazar a Mo Fan y decirle por lo que había pasado, pero no se atrevió a hacerlo, la persona del Vaticano Negro lo estaría observando. Él creía que si mostraba alguna señal de recuperar la más mínima parte de su memoria, o incluso trataba de hablar con Mo Fan solo, la persona seguramente notificaría a los superiores del Vaticano Negro, y los eliminaría antes de que pudieran hacerlo. Fuera de Xianchi. Pero por lo que sé sobre el Vaticano Negro, no dejarían viva una amenaza potencial como tú, si realmente vieras algo a lo que no estabas destinado. Mo Fan planteó sus dudas. Capítulo 636. La catástrofe que está a la vuelta de la esquina. No estoy completamente seguro, pero creo que alguien más está mirando Ua Village aparte de la gente del Vaticano Negro. Es la razón por la que no se pusieron demasiado agresivos conmigo. De lo contrario, habría estado muerto ahora, admitió Zhang Xiao severamente. Mo Fan estaba atónito, inmediatamente miró a Liu Ru. Liu Ru asintió suavemente y dijo: debe ser la misma persona que me dio los sueros de sangre. Entonces tomaste la decisión correcta para fingir que sufrías de amnesia. El Vaticano Negro tendría que enviar diáconos azules para matarte, pero dado que el plan relacionado con la lluvia es su primera prioridad, los diáconos azules no aparecerían tan fácilmente, ya que tenían que ser aún más cautelosos. Mo Fan asintió. Dicho esto, Mo Fan casi comenzó a sudar después de reevaluar la situación. Mo Fan especuló que Zhang Xiao estaba presentando un acto como un disfraz, pero nunca pensó que tanta gente lo estuviera mirando. Entonces, ¿qué viste? Su Xiaoluo finalmente se quedó sin paciencia. Ahora que se habían librado del espía Hong Jun, Zhang Xiao finalmente pudo decirles la verdad. ¿Qué viste? La voz de Mo Fan se hundió.
Zhang Xiao había soportado tales dificultades solo para proteger la información. Debe ser extremadamente importante y podría estar relacionado con esta gran conspiración que se cierne sobre la ciudad. Llevaba una máscara, no podía reconocerlo, pero la gente del Vaticano Negro lo llamó Gran Diácono Wu Jin, dijo Zhang Xiao. ¿Gran Diácono Wu Jin? Mo Fan estaba confundido. Está a cargo de todos los diáconos azules del Vaticano Negro, la mano derecha de Salan. Debe haber jugado un papel extremadamente importante en esta conspiración. Fangu salió lentamente de las sombras y miró a los aldeanos temblorosos con frialdad. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Liu Ru. Tuve contacto con el Vaticano Negro antes. A propósito, dejé a una de sus personas con vida, para saber quién estaba tratando de perseguirme. El hombre era duro, así que no tuve más remedio que amenazarlo con la no muerte, obligándolo a derramar los frijoles, respondió Fangu. Pero el Vaticano Negro es muy estricto sobre mantener sus identidades en secreto. Si esa mujer todavía estuviera viva, podríamos obtener más información, dijo Liu Ru. Olvídalo, por algo tan grande como esto, los diáconos azules solo están a cargo de una pequeña parte de todo el asunto. No sabrán los detalles. Si realmente queremos saber cuál es su próximo movimiento, tendremos que encontrar a este gran diácono Wu Jin, dijo Fangu con confianza. Ouzi, ¿por qué estaban tratando de matarte? Ni siquiera viste su cara, dijo Mo Fan confundido. Escuché su voz, y de alguna manera me pareció un poco familiar, pero no puedo recordar quién es la persona, dijo Zhang Xiao. ¿Familiar? Sí, estoy bastante seguro de haber escuchado la voz en Bo City. Estaba lloviendo bastante ese día, pero si puedo identificar a la persona, si puedo volver a escuchar su voz. Dijo Zhang Xiao en un tono serio. Mo Fan frunció el ceño cuando su respiración se intensificó. Resultó que alguien del Vaticano Negro estaba a su alrededor. Creo que él también me conoce. Debe estar preocupado de que reconozca su voz, por lo que inmediatamente envió a sus hombres a silenciarme. Incluso después de llegar a Ua Village, él todavía le pidió a Hong Jun que me espíe. Si hiciera algo que representara la más mínima amenaza de revelar su identidad, él me eliminaría a mí y a las personas que me rodean de inmediato, dijo Zhang Xiao. Así que fingiste quedarte conmigo como un retrasado, solo para que el espía no se sintiera sospechoso, dijo Su Xiaoluo. Bueno, eso no es todo, la cara de Zhang Xiao se sonrojó. ¿Qué es entonces? Su Xiaoluo siguió más allá. Para pagar tu amabilidad por salvarle la vida. Hablaremos sobre el romance entre ustedes dos más tarde. Ouzi, ¿no recuerdas de quién era la voz? Si podemos conocer su identidad, ¿mencionaste que es de Bo City? Espetó Mo Fan. Sí, debe ser alguien de Bo City. Tal vez es alguien que los dos vimos antes, dijo Zhang Xiao con confianza. Pero, había muchas personas asignadas aquí a la antigua capital. ¿Cómo podemos encontrar a este gran diácono Wu Jin? Dijo Liu Ru. Liu Ru y Mo Fan ya habían visitado Bo City Street. Solo un pequeño grupo de personas de Bo City vivía allí, mientras que los demás estaban dispersos por la antigua capital. La información que Zhang Xiao había traído fue crucial, pero era demasiado vaga. Vamos, busquemos a Mu Bai, Zhou Ming y los demás. Han pasado más tiempo en la antigua capital. Quizás puedan ayudarnos a encontrar a este gran diácono Wu Jin. Además de eso, también deberíamos contarle a Zhu Men al respecto, dijo Mo Fan. Iré contigo, también ayudaré, dijo Fan Ru. Oh, pensé que ibas a matar al resto de ellos. Como dice el dicho, suelta el cuchillo del carnicero e inmediatamente conviértete en un Buda. Mo Fan miró a Fangu con sorpresa. Ya he vengado a mi gente. Me entregaré a la unión de ejecución cuando lleguemos al centro de la ciudad. Si logramos sobrevivir, Fangu volvió la cabeza para echar un vistazo detrás de ellos. Una densa masa de figuras negras en movimiento. Una vista impactante. El océano de muertos vivientes ya estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Cuando el ruido del suelo tembloroso alcanzó cierto nivel, se sintió como si todo el lugar hubiera caído en un silencio mortal. Cuando todos se volvieron después de haber terminado con el Vaticano Negro, podían oler la muerte, la oscuridad y el miedo que se aproximaban, la sensación de estar atrapados en un océano de desesperación que podría abrumar sus almas. Sentía que sus corazones estaban a punto de explotar por su miedo a la calamidad que se acercaba. La impactante marea de muertos vivientes fue lo suficientemente fuerte como para aplastar edificios, parques, calles y escuelas, y los humanos eran increíblemente pequeños. Por otro lado, el centro de la ciudad estaba cubierto por una barrera dorada. Las paredes internas se habían mantenido altas durante más de 1000 años, pero ¿podría sobrevivir a esta calamidad de muertos vivientes?
Todo detrás de ellos se convirtió en nada. El ejército de muertos vivientes no necesitaba hacer nada. Simplemente avanzaban hacia adelante, trayendo oscuridad sobre la ciudad. Se sentía como si tanto el cielo como el suelo estuvieran llenos de ellos. La ciudad interior bajo la protección de la barrera dorada se había convertido en una isla aislada rodeada por un océano negro sin final visible. La marea subió ferozmente, cubriendo el cielo y el sol. El centro de la ciudad tembló vigorosamente, y sintió que sería devorado en cualquier momento. Los soldados se pararon en las paredes. Sus ojos estaban llenos de terror, independientemente de sus filas. Había llegado el momento después de todo. Los no muertos habían invadido la ciudad exterior y devorado la mitad de la ciudad. Aquellos que no escaparon al centro de la ciudad a tiempo estaban todos muertos, ya que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Los gritos de los muertos vivientes eran tan fuertes que el centro de la ciudad temblaba constantemente, pero el mundo estaba inmerso en un silencio mortal. A medida que se acercaba el océano de carne negra como los muertos vivientes, las colinas de esqueletos y las mareas de fantasmas, la gente casi sintió que sus corazones se rompían en pedazos por la abrumadora conmoción. Capítulo 637. La ciudad indefensa. Puerta del Norte, la multitud era diminuta como la arena, avanzando lentamente hacia las paredes interiores. Sin embargo, la marea negra ya había llegado. Cientos, miles, decenas de miles de personas, la muerte persistía en cada esquina, mientras descendía la destrucción como la de un apocalipsis. En el pasado, la gente parada en las paredes veía la ciudad como una floreciente escena de prosperidad. Aunque no era tan colorido y lujoso como Beijing, Shanghái y Guangzhou, la atmósfera única de la ciudad después de la historia por la que pasó fue algo atractiva. Cada ladrillo y azulejo tenía su propia historia conmovedora. Ahora, las tormentas negras consistían en los muertos vivientes salvajes. La escena de un apocalipsis se cernía sobre la ciudad, aplastando la vida y los edificios en la nada. Gritos y gritos llenaban el aire frío, cada uno lleno de desesperación. Los zombies, fantasmas y esqueletos entraron como un tsunami. Tanto la tierra como los edificios se derrumbaron, mientras que el cielo y las nubes perdieron su color habitual. Nadie sabía la cantidad de personas que no habían podido llegar al centro de la ciudad de manera segura. Sin embargo, la vista del abarrotado centro de la ciudad, con tanta gente llorando mientras gritaba desesperación, fue suficiente para implicar que todavía había innumerables personas por ahí. La ciudad interior gradualmente se quedó en silencio. Nadie tenía la energía o el estado de ánimo para pedir información sobre sus seres queridos. La abrumadora calamidad había aplastado su dignidad, integridad y cuestionamiento. Era la voluntad del cielo destruir la ciudad. Una vez que la ciudad fuera destruida, los conduciría a la destrucción total. Las calles estaban llenas de gente. A los vehículos ya no se les permitía ocupar sus lugares habituales. La gente se acurrucó en las esquinas, llorando lágrimas de desesperación y escondiendo sus cabezas entre sus piernas. No tenían idea de si debían esperar pacientemente su muerte o continuar orando para poder sobrevivir a la calamidad. Incluso el ruido esperado que una gran multitud normalmente haría ya no estaba presente. La mayoría de las personas ya tenían sus almas aplastadas por la calamidad, dejando solo conchas vacías. Se derramaron más lágrimas que las gotas de lluvia. El frío en sus corazones era más fuerte que el frío del invierno. A nadie le importaría menos su ganancia o pérdida personal, o si pudieran permanecer en lugares que fueran un poco más acogedores. Después de todo, no tenían ninguna posibilidad de escapar del destino de ser devorados por el océano de los no muertos. Quizás todos ya habían caído en el reino de los muertos, donde los humanos parecían tan mezquinos y minúsculos. Zhang Xiao siguió respirando profundamente y apretó los puños mientras se abría paso entre la multitud en las calles llenas de gente. Inútil, era tan inútil. Había visto a la gente del Vaticano Negro planeando algo cercano a la antigua capital mucho antes, pero ¿por qué no sospechaba que estaban tramando invocar semejante desastre? Lo más importante, ya había escuchado la voz del gran diácono Wu Jin, pero ¿por qué no podía recordar quién era la persona? Si hubieran podido lidiar con el Vaticano Negro antes, podrían haber evitado este desastre. Las personas en las calles estaban apiladas juntas, independientemente de su edad o género. Todos tenían la cara en blanco, no por el apocalipsis que rodeaba la pequeña ciudad interior, sino por los recuerdos de sus familias y amigos siendo devorados por los muertos vivientes, robándoles la motivación para vivir más.
Para muchas personas, incluso la muerte de alguien cercano a ellos se veía como el apocalipsis, y mucho menos cuando se los dejaba solos en este mundo. ¿Qué pasa?, preguntó Su Xiaoluo, cuando vio que los ojos de Zhang Xiao se enrojecían. Zhang Xiao se secó los ojos húmedos e inhaló una bocanada de aire agrio antes de decir: el año en que nos graduamos de la escuela secundaria, cuando nuestra ciudad de Bo se convirtió en ríos de sangre, me dije a mí mismo que no dejaría que sucediera algo así. Otra vez. Debo ser más fuerte, lo suficientemente fuerte como para destruir cualquier cosa que traiga desesperación a la humanidad, pero después de todos estos años, lo mismo está sucediendo nuevamente. Más personas están muertas, más magos han sido sacrificados, y sigo siendo el mismo que yo, incapaz de hacer nada. Solo puedo ver cómo sucede todo, como una basura inútil. La sensación de sentirse pequeño era algo que Zhang Xiao odiaba hasta los huesos. La barrera dorada que protege el centro de la ciudad no duraría mucho. En poco tiempo, estaría observando a las personas a su alrededor morir de nuevo, ya lo había experimentado antes. Preferiría morir antes que sufrir la misma tortura nuevamente. Él quería hacer algo. Cuando vio a la gente que sufría a su alrededor, quiso ayudarlos. Cualquier cosa era mejor que Petilli esperando su muerte. No es tu culpa, es solo que el Vaticano Negro es un grupo de locos astutos. No es que tampoco hayas hecho nada, al menos has aprendido que alguien detrás de esta conspiración es de Bo City. Quizás podamos descubrir quién es ese gran diácono Ujin una vez que Mo Fan encuentre a tus antiguos compañeros de clase. Su Xiaoluo intentó consolarlo. Tan pronto como Su Xiaoluo terminó su oración, vio a algunas personas acercándose a ellos entre la multitud. La persona que los lideraba no era otra que Mo Fan, todavía con su misma camisa negra. Mo Fan, por aquí. Su Xiaoluo agitó su mano. Mo Fan condujo a Mu Bai, Zhou Ming, Zhao Kunshan y Wang Sanpang hacia ellos. Miró a Fan Gu, que se había quedado con ellos y dejó escapar una sonrisa irónica cuando vio los ojos inyectados en sangre de Zhang Xiao. Mu Bai y los demás llevaban las mismas miradas desagradables. También habían sido testigos de lo mismo antes. Pensaban que todo ya estaba en el pasado, pero resultó que había llegado una pesadilla más aterradora. Les dije sobre la situación. Ouzi, van a decir los nombres de las personas que conocen, y harán algunas deducciones. Tenemos que averiguar quién es ese gran diácono Ujin lo antes posible e informar al concejal Zumen de inmediato para que las autoridades puedan reaccionar en consecuencia, dijo Mo Fan a Zhang Xiao. Zhang Xiao asintió sombríamente. Mu Bai, Zhou Ming, Zhao Kunshan y Wang Sanpang también tenían expresiones sombrías. Se habían tomado un tiempo para calmarse después de conocer la verdad de Mo Fan. Voy a ir primero. Entre las personas que conozco, solo Lin Yuxin y Deng Kai son magos. No he visto a Lin Yuxin en muchos años. Ella me cuidó mucho cuando llegamos a la antigua capital, dijo Zhou Ming. Lin Yuxin, ella también está aquí. Mo Fan estaba un poco sorprendido. La atractiva chica de uniforme blanco con un fuerte sentido de la justicia se cruzó inmediatamente por la mente de Mo Fan cuando se mencionó su nombre. Fue Lin Yuxin quien le entregó la Primavera Santa subterránea en Bo City. Había puesto su vida en juego solo para proteger la preciosa subterránea Santa Primavera. Definitivamente fue una de las razones por las cuales Bo City no fue completamente eliminada. No hay forma de que Lin Yuxin esté del lado del Vaticano Negro, dijo Mo Fan con confianza. ¿Qué tal Deng Kai?, preguntó Mu Bai. Deng Kai era superior en la Unión Unter. También había luchado mucho para proteger a Bo City. Después de que el director Xiao muriera en la calamidad, se suponía que Deng Kai lo reemplazaría como el director de Tianlan Magic High. Sin embargo, Bo City se convirtió en una estación militar, y Tianlan Magic High ahora era una academia militar. Deng Kai también se había mudado a la antigua capital. La voz de Deng Kai es bastante única, todavía lo recuerdo, no creo que sea él, dijo Zhang Xiao, sacudiendo la cabeza. Mu Bai, tu turno, conocerías a la mayoría de ellos, dijo Mo Fan. Mu Bai cayó en un estado pensativo. Parecía que tenía algo que decir, pero no tenía idea de por dónde empezar. Mu Bai, ¿qué estás haciendo? Nos estamos quedando sin tiempo, ¿no quieres saber quién es la persona del Vaticano Negro? No olvides que ellos fueron los que destruyeron nuestra ciudad natal. Debemos vengarnos. Gritó Zhou Ming. Capítulo 638. El peligro ineludible. Mu Bai reaccionó aún más sospechosamente cuando todos lo miraron. Mu Bai, no me digas, tu cultivo mejoró mucho con los años. Wang Sanpang miró a Mu Bai con miedo. Hola gordo, basta con tus tonterías, no hay forma de que Mu Bai sea uno de los Vaticanos negros.
Los odiaba más que cualquiera de nosotros. No pienses que eres el único cuyas familias murieron en sus manos. Gritó Zhao Kunsan con una cara sonrojada. Estoy seguro de que Mubai no lo es, pero ¿tienes a alguien de quien sospechas? Preguntó Mo Fan. Sin duda, Mubai era un hombre de té verde, pero definitivamente no era del mismo tipo que Hong Jun, que cambiaría su personalidad para lograr sus deseos personales. El chico era extremadamente obstinado, y lo más importante, todos habían crecido juntos. No había forma de que el Vaticano Negro le hubiera lavado el cerebro. La verdad es que solo escuché esto de mi madre hace un tiempo, no es como si estuviera tratando de ocultar algo. La voz de Mubai se volvió un poco más profunda. Oh. Mubai estaba a punto de contarles sus especulaciones cuando unos pocos magos imperiales con túnicas moradas volaron hacia ellos desde las paredes interiores. Inicialmente, pensaron que los magos imperiales se dirigían hacia la Asociación de Magia de la Torre del Reloj, pero se sorprendieron cuando los magos aterrizaron ante ellos. El capitán de los magos imperiales escaneó al grupo y preguntó fríamente. Disculpe, ¿está Fang Gu aquí? Fang Gu no ocultó su identidad. Lentamente caminó hacia adelante y dijo con una risa hueca. Como hombre pecador, me siento muy honrado de que el capitán de los magos imperiales, Lu Wuan, esté aquí para atraparme. Para molestarse en perder el tiempo con un asesino como yo, ustedes los magos imperiales son bastante intrigantes. Fang Gu ya mencionó que se entregaría a la Unión de Ejecución. Sin embargo, en medio de un desastre tan aterrador, fue un gran alivio si la ciudad simplemente lograba sobrevivir. La Unión de Ejecución no tuvo tiempo que perder con un criminal como él. Fang Gu simplemente iba con la corriente. De hecho, estaba bastante intrigado al saber quién era este gran diácono Wu Jin, un hombre que intentaba dar una ceremonia de entierro a la antigua capital de 1000 años. Todos ustedes vienen conmigo. Lu Wuan agitó su mano, ordenando a sus hombres que se llevaran al grupo con ellos. Mo Fan estaba completamente confundido, pero considerando que estos magos imperiales simplemente los llevarían a Zunmen, simplemente dejó que los magos se los llevaran. Todos los magos imperiales tenían la capacidad de volar, por lo que cada uno se llevó a 2 personas con ellos. Mo Fan, Zhang Xiaou, Su Xiaoluo, Fang Gu, Mubai, Zhou Ming, Liu Ru, Wang Sanpan y Zhao Kunsan fueron arrastrados. Inicialmente, Mo Fan pensó que los magos imperiales los llevarían a la Asociación de Magia de la Torre del Reloj, pero terminaron llegando a alguna residencia. Era difícil encontrar una residencia tan espaciosa cuando el centro de la ciudad estaba lleno de gente. Era obvio que el lugar era un lugar importante. Capitán, puede regresar ahora. Denethor Von Ruler sigue observando la ciudad. Los traeremos, dijo uno de los magos imperiales. Lu Wuan asintió con la cabeza. Rápidamente voló hacia el cielo y se dirigió a la puerta del norte con un solo golpe del enorme par de alas blancas en su espalda. El centro de la ciudad no era demasiado grande. El capitán de los magos imperiales no tardó mucho en viajar de un lado a otro, pero fue bastante impactante que enviaran al capitán de los magos imperiales para perseguir a Fang Gu por lo que había hecho. El estado del capitán de los magos imperiales era incluso más alto que el del concejal Zumen aquí en la antigua capital. Estaba a cargo de la tropa de magos más fuerte de toda la antigua capital, compuesta por los mejores magos avanzados. Los funcionarios de Fleshmount Corpse habían interrumpido en gran medida la evacuación de las personas en las afueras de la ciudad. Sin embargo, los magos imperiales aún lograron eliminar a muchos oficiales de cadáveres de montículos de carne en un corto período de tiempo. De lo contrario, al menos la mitad de las personas que habían evacuado con éxito al centro de la ciudad habrían muerto. Entonces él es Lu Wuan, los rumores dicen que es el hombre más fuerte de la antigua capital. Una vez mató a un gobernante no muerto por su cuenta. Dijo Zhou Ming, mirando con admiración a la figura púrpura que se alejaba volando. Es exagerado decir que es el más fuerte, pero definitivamente está entre los 3 primeros, dijo un mago imperial de aspecto bastante amable con una sonrisa. Condujo al grupo a la residencia. De hecho, la residencia estaba bastante llena. La mayoría de las personas se escondían en el interior. El hermoso jardín estaba lleno de cajas que contenían medicamentos, dejando solo un camino por el que la gente apenas podía caminar. Siéntase libre de sentarse en cualquier lugar, dijo un anciano, saliendo antes de que el grupo llegara al edificio. El grupo intercambió miradas entre sí. Mo Fan fue el primero en sentarse en una caja de medicamentos. Los otros procedieron a tomar asiento, aunque todavía estaban completamente confundidos por la situación.
En nombre de los superiores de la Asociación de Magia, debo agradecerles por acompañar a Fang Wu aquí. El anciano de cabello negro les hizo una leve reverencia. Fang Wu también estaba completamente confundido. A pesar de que había cometido asesinatos, ¿era realmente necesario enviarlo aquí, considerando la situación en la que se encontraban? No había duda de que este viejo era el presidente de la Asociación Mágica de la Torre del Reloj, Anji. Primero el capitán de los magos imperiales, y ahora el presidente de la Asociación de Magia de la Torre del Reloj. Todos eran una gran autoridad de la antigua capital, cuyas decisiones podían decidir el destino de toda la ciudad. Fang Wu, ¿todavía tienes una porción del agua de Kun? Anji cambió su mirada hacia Fang Wu y preguntó directamente. ¿Por qué preguntas sobre esto? ¿No vas a castigarme por mis pecados? Preguntó Fang Wu confundido. El Vaticano Negro fue después del agua de Kun. ¿Por qué la gente de la Asociación Mágica también lo buscó? Aunque el agua de Kun fue la clave de esta conspiración, el desastre ya había tenido lugar. ¿Cuál era el punto de encontrar el agua de Kun ahora? Hablaremos de tus pecados más tarde. Salvar nuestra vida a millones de personas en el centro de la ciudad es nuestra principal prioridad ahora. El agua de Kun es lo único que puede neutralizar el efecto del rocío de las 9 serenidades. Esperamos que puedas entregar el agua de Kun, para que podamos dormir a los muertos vivientes. La voz de Anji era tranquila, pero la mirada severa en sus ojos le quitó el coraje para oponerse a él. El grupo se sorprendió cuando escucharon la información. Resultó que el agua de Kun pudo neutralizar el rocío de las 9 serenidades. Si rocían el agua de Kun en las nubes, los muertos vivientes ya no podrán moverse durante el día. El océano de muertos vivientes simplemente se hundiría en el suelo. Esa fue una gran noticia. Había esperanza de salvar la ciudad. Fang Wu nunca pensó en eso, pero su expresión de sorpresa pronto fue reemplazada por un toque de desesperanza. Lo siento mucho. Si todavía tengo el agua de Kun, lo entregaría como una forma de limpiar mis pecados, pero ya he usado el agua de Kun restante para refinar mis muertos vivientes. Invócalo, y si logras adquirir el agua de Kun de él, no me importaría que lo mates, dijo Fang Wu honestamente. Siguiendo sus palabras, Fang Wu dibujó un patrón de estrella y convocó al esqueleto rojo carmesí frente al grupo. Miró a su alrededor con una cara en blanco y huesuda. Fang Wu, el agua de Kun puede salvar a la gente de esta ciudad, Banda. Dijo Fang Wu al esqueleto. Aunque su tono era tranquilo, todos podían sentir la falta de voluntad en sus palabras. No hay necesidad de eso, parece que no podremos escapar de nuestro destino, murmuró Anji a sí mismo después de echar un vistazo al esqueleto, que parecía haberle dado un gran golpe a su alma. No podremos escapar de nuestro destino. Era imposible recuperar el agua de Kun incluso si fundían el esqueleto. Su única esperanza de neutralizar el rocío de las 9 serenidades se había ido. La ciudad, incluso protegida por la barrera dorada, pronto sería destruida, sin importar si fuera de día o de noche. Capítulo 639. El ancestro de los no muertos. Oh, cierto, hermano Fan, ¿no tienes la Santa Primavera subterránea? Preguntó Zhang Xiao, cuando un pensamiento repentino cruzó por su mente. Tan pronto como Zhang Xiao hizo la pregunta, los ojos del presidente Anji parpadearon cuando interrumpió. ¿La fuente sagrada subterránea de la ciudad de Bo? Sí, la fuente sagrada subterránea de Bo City. Un hombre enmascarado con atuendo blanco grisáceo salió lentamente. Sus ojos brillantes miraban a Mo Fan. Mo Fan examinó a fondo al hombre, pero no tenía idea de quién era. Al mismo tiempo, Liu Ru se acercó a Mo Fan y le susurró. Es él es el que me dio los sueros de sangre y nos ha estado siguiendo. Has estado vigilando el Vaticano Negro, pero ¿por qué estabas observando a la gente de Ua Village y Zhang Xiao también? Me lo encomendó alguien para hacerlo, dijo el hombre. ¿Confiado? Mo Fan y Zhang Xiao estaban aún más confundidos. Lo discutiremos más tarde. Además, no puedo decírtelo incluso si me preguntas. Mo Fan, ¿todavía tienes la primavera sagrada subterránea? El hombre siguió con el tema. Sí, pero estoy en una posición similar a Fang Wu, dijo Mo Fan con sinceridad. Si lo hubiera sabido antes, habría logrado sacar algo del resorte sagrado subterráneo restante del colgante Little Lodge. Había usado el mismo truco para atraer al Vaticano Negro a la trampa en la ciudad mágica. Sin embargo, el río Underworld ya había tomado forma dentro del colgante Little Lodge. Era imposible recuperar agua subterránea de Holy Spring. No entiendo, ¿por qué importa la Santa Primavera subterránea en esta situación? Preguntó Mubai con curiosidad. Era la misma pregunta que Mo Fan quería hacer.
Claramente necesitaban el agua de Kun, pero ¿por qué estarían repentinamente interesados en la fuente sagrada subterránea? ¿Podría ser que tuvo el mismo efecto? Hermano Fan, la verdad es que nuestra ciudad Bo y las aldeas vinieron del mismo ancestro hace mucho tiempo, dijo Zhang Xiao. Más precisamente, Bo City fue una vez una tribu como las aldeas. Se mudaron lejos hacia el sur, y después de 1000 años, lentamente se convirtieron en una ciudad en el sur. Mientras tanto, las aldeas permanecieron aisladas del mundo, por lo tanto, simplemente permanecieron como aldeas, agregó el hombre misterioso. Las fauces de Mubai, Zhou Ming, Zhao Kun-san y Wang Sanpan cayeron. Eso fue hace más de 1000 años, es como decir que todos somos descendientes del emperador amarillo. Apuesto a que ya ni siquiera estamos relacionados con la gente de las aldeas, dijo Wang Sanpan. El misterioso hombre asintió. El chico tenía razón en eso. Muchos años habían pasado desde que sus antepasados se mudaron a Bo City. Todos estarían relacionados si miraras hacia atrás el tiempo suficiente. Sin embargo, Mo Fan de repente recordó lo que Xingxia le había mencionado. Bo City eran descendientes de algún antiguo emperador, que se mudó al sur y desarrolló su poder, comenzando desde un pueblo. En otras palabras, la maestra de Xingxia había especulado bien. Los antepasados de la gente de Bo City eran de la antigua capital, y eran del mismo origen que las personas en las aldeas que estaban aisladas del mundo. La gente de Bo City ahora tiene linaje mixto ya que había muchos extraños que se mudaron a la ciudad. Es difícil decir si alguien todavía tiene la línea de sangre pura ahora. Sin embargo, hay algo que puede probar que Bo City era del mismo origen que las aldeas. La fuente sagrada subterránea que la gente de Bo City protegió por generaciones fue en realidad el agua de Kun, dijo el presidente Anji, que había estado relativamente tranquilo. Santa primavera subterránea. Agua de Kun. Así es, las autoridades de Bo City habían estado protegiendo la Santa primavera subterránea debido a algunas enseñanzas de sus antepasados también. Era exactamente lo mismo que el agua de Kun. Mo Fan se golpeó la frente. ¿Por qué no lo había pensado? Esto también explicó por qué el Vaticano Negro estaba tan ansioso por adquirir la Santa Primavera subterránea y siguió persiguiéndolo. La fuente sagrada subterránea que Bo City había protegido durante siglos, los habitantes de Bo City eran descendientes de algún antiguo emperador que había emigrado al sur, la Santa Primavera subterránea que el Vaticano Negro trató de adquirir, el agua de Kun y las enseñanzas de los antepasados de los pueblos, la primavera enfurecida y el rocío de 9 serenidades. La fuente sagrada subterránea y el agua de Kun, resultó que cada información ya estaba justo enfrente de él, pero ni siquiera los unió. Little Lodge, escupe la sagrada primavera subterránea a la vez, estás en un gran problema. El final seguía siendo el mismo. La sagrada primavera subterránea de Mo Fan ya se refinó en la fuente de energía de Little Lodge hace años. Si no podían recuperar el agua de Kun del esqueleto de Fan Gu, no había manera de que pudieran recuperar una sola gota de la fuente sagrada subterránea del colgante Little Lodge. Mo Fan quería desesperadamente terminar con el desastre también, pero resultó que no tuvieron suerte. Fue como lo describió Anji, no pudieron escapar de su destino. Parece que nuestro plan no va a funcionar, el rey antiguo todavía va a estar despierto. Todo será destruido, dijo Anji con una expresión aburrida como si ya hubiera predicho el resultado. Todavía hay esperanza, si podemos encontrar la tumba del rey antiguo. El misterioso hombre no tenía intención de rendirse. Han pasado 2000 años desde el final de la dinastía Qin, pero ¿alguien ha encontrado su tumba? Bueno, supongo que lo encontraremos pronto, ya que se despertará y se convertirá en el rey de esta ciudad que se convertirá en un reino de muertos vivientes. Dijo Anji. Dinastía Qin. El antiguo rey. El antepasado de los no muertos. Mo Fan se dio cuenta cuando escuchó las palabras. Historia, la historia de este mundo era idéntica al mundo del que vino, por lo que el rey antiguo del que estaban hablando, era el emperador de la dinastía Qin, Yi Zhen. ¿Es él? Ridículo, esto es absolutamente ridículo, ¿cómo podría una persona que ha estado muerta durante más de 2000 años ser responsable de esta calamidad aquí en el siglo XXI? No, este es un mundo de magia. Los registros de la historia en este mundo establecieron claramente que el descubridor del elemento no muerto era el emperador de la dinastía Qin, Yi Zhen. History incluso mencionó que había pasado toda su vida tratando de encontrar la píldora de la vida eterna, solo para poder mantenerse con vida para siempre. Vida eterna, antes, Mo Fan simplemente se reía al pensarlo. Sin embargo, ya no lo encontraba divertido.
Si la historia de los dos mundos fuera idéntica, si el emperador de la dinastía Qin y Yinzen en este mundo de magia fuera el inventor del elemento no muerto, la mayor amenaza de esta calamidad sería su despertar y la vida eterna que buscaba. Se estaba convirtiendo en un muerto viviente invencible. Solo cuando fuera despertado sería capaz de controlar este enorme ejército de muertos vivientes. Sus números eran tan abrumadores que simplemente podría cubrir el cielo y el sol. El ejército era tan grande que iba a invadir la enorme capital antigua como un océano. Mo Fan estaba completamente asombrado después de enterarse de la verdad. La primera vez que experimentó la inmensidad y el miedo de este mundo de magia fue durante la calamidad de Bo City, cuando presenció cómo los humanos eran masacrados libremente por las bestias demoníacas. Ya no podía evaluar el mundo con la misma comprensión que trajo consigo de su mundo. Y esta vez, un emperador de hace 2000 años estaba regresando. Su ceremonia de despertar y coronación iba a ser una masacre imparable cometida por los muertos vivientes. La antigua capital era el regalo que los muertos vivientes le habían presentado a su rey que iba a dominar el mundo. Después de todo, una vez le había pertenecido a él. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 640. La memoria borrada. Entonces volvemos al punto de partida ahora sin saber qué hacer. ¿Está nuestro destino realmente en las manos del cielo? Angie levantó la cabeza y miró fuera de la barrera dorada. Sus cuencas oculares cubiertas de arrugas se contrajeron de repente. Sus globos oculares casi cayeron a través de ellos. El zombi de montaña, el Mountain Zombie ya estaba en la ciudad del norte. Su figura gigantesca, que se asomaba directamente a las nubes oscuras, era un impacto visual demasiado fuerte. Sus ojos emitían el brillo de la muerte, ya sentenciaba a muerte a todo el lugar. Gran diácono Wu Jin, ¿cierto, Mu Bai? ¿No sospechaste de alguien? Dijo Zhou Ming de repente a Mu Bai cuando recordó algo. ¿Por qué sabes el nombre de la mano derecha de Salan? Soltó el misterioso hombre sorprendido. Cuando Zhang Xiao explicó lo que había presenciado en el área de Xianxi, el misterioso hombre se dio cuenta de repente. Resultó que él vigilando la aldea de Ua había salvado de alguna manera la vida de Zhang Xiao, ya que evitó que el Vaticano Negro hiciera algo imprudente. No soy yo quien sospecha, solo quiero decirte algo que mi madre me dijo involuntariamente hace un tiempo, dijo Mu Bai. Entonces dinos rápido, la vida de millones de personas está en juego. La más mínima pista podría ser la clave para detener el desastre. Dijo Mo Fan. Mu Bai asintió y dijo con voz profunda. Yuan, creo que todavía lo recuerdas. El lacayo del Vaticano Negro. ¿Qué hay de él? Preguntó Zhou Ming. Mi madre solo se enteró de que Yuan era miembro del Vaticano Negro recientemente. Inmediatamente siguió con un suspiro y dijo, si no fuera por mi tío, quien lo proveyó y lo recomendó a Mu Zuoyun, ni siquiera habría tenido la oportunidad de vivir una vida cómoda, dijo Mu Bai. Es cierto que la familia Mu fue la que trajo a Yuan, antes de que Mu Zuoyun lo adoptara. Es muy frustrante saber que en realidad estaba sirviendo al Vaticano Negro. Dijo Zhao Kunsan, mientras apretaba los dientes. Yuan ya estaba con el Vaticano Negro antes de unirse a la familia Nu. Mu Bai, ¿estás insinuando que tu tío fue el que trajo a Yuan a tu familia? Confirmó Mo Fan cuando captó la información importante. Yo, no sé, pero debo decirte que la persona que trasladó a los sobrevivientes de Bo City a la antigua capital era mi tío. Fue el responsable de ello, enfatizó Mu Bai. ¿No es tu tío Mue? Soltó Zhao Kunsan. Tan pronto como se mencionó el nombre, Zhang Xiao palpitó de terror, ya que sufrió un dolor agudo que sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Los ojos del presidente Angie parpadearon. Su rostro se llenó de sorpresa cuando vio a Zhang Xiao repentinamente dolorido. Angie se acercó a Zhang Xiao y lo agarró por la muñeca. Rápidamente se rasgó las mangas. Una marca negra como un 100 pies estaba debajo de la piel de Zhang Xiao en su brazo. Parecía que estaba tratando de profundizar en su carne, una visión extremadamente aterradora. Amnesia Book. Angie exclamó en estado de shock. Su Xiaoluo y Mo Fan también quedaron atónitos. No estaban al tanto del 100 pies negro dentro del cuerpo de Zhang Xiao. Era difícil saber cuánto tiempo había permanecido el 100 pies negro en su cuerpo. Ya era tan grueso como un pulgar. La idea de algo así dentro del cuerpo de alguien era increíblemente horrible. Zhang Xiao parecía estar en extremo dolor. Sus labios casi comenzaron a sangrar cuando se mordió los labios tratando de soportar el dolor.
El cuerpo de Angie desató un resplandor blanco lechoso, mientras una mariposa espiritual sanadora con enormes alas bailaba en la punta de sus dedos. Cuando Angie levantó su dedo suavemente, el espíritu sanador flotó en el cuerpo de Zhang Xiao y chocó con el aterrador cien pies venenoso negro. La piel de Zhang Xiao casi se volvió transparente. Una línea de veneno se extendió desde su muñeca hasta su hombro, luego hasta la parte posterior de su cuello, antes de desaparecer en la parte posterior de su cabeza. Es el insecto de amnesia, no es de extrañar que no pudiera recordar qué sucedió o quién era la persona. El Amnesia Bug es una misteriosa criatura elemento psíquico. Puede comer la memoria más importante escondida en lo más profundo del corazón. Si la persona recuerda de alguna manera lo que sucedió durante el día, también significa que su vida ha llegado a su fin. Explicó el misterioso hombre. Eso significa que mientras más memoria recupere, Su Xiaolwo miró al hombre misterioso con asombro. Cuanto más se recuperaba, más cerca estaba de la muerte. Lo más probable es que la medicina con la que lo haya tratado haya frenado el crecimiento del Amnesia Bug. De lo contrario, la criatura venenosa lo habría matado antes. Es un arte vicioso inventado con la combinación del elemento psíquico y el elemento maldición. Angie jadeó. Zhang Xiao tenía un dolor increíble, su cuerpo empapado en sudor frío. Incluso sus venas estaban a punto de estallar de su piel. Lo más aterrador fue que el insecto de amnesia, que parecía un cien pies, parecía darse cuenta de que su vida estaba en peligro. Siguió la línea negra y trepó hasta la parte posterior de la cabeza de Zhang Xiao después de matar al espíritu sanador. El Amnesia Bug ya ha crecido hasta su fase adulta. Es extremadamente difícil matarlo ahora. Parece que su amigo no solo escuchó la voz del gran diácono Wu Jin, sino que también debe haber aprendido su secreto. Sin embargo, no podía recordarlo, solo recordaba la voz del hombre, dijo el misterioso hombre con voz grave. Los corazones de Mo Fan y Su Xiaolwo se estremecieron cuando vieron que Zhang Xiao sufría. Inicialmente pensaron que Zhang Xiao ya se había recuperado por completo, solo pretendía sufrir amnesia para protegerse del Vaticano Negro. Incluso el propio Zhang Xiao no tenía idea de que había olvidado el secreto más importante que estaba escondiendo en su corazón. Si el recuerdo más profundo surgiera en su mente, traería la muerte sobre él. Mue, es Mue. Gritó Zhang Xiao en la parte superior de sus pulmones en medio del increíble dolor. Y. Detente ahora, o vas a morir. Gritó Angie. El recuerdo después de que Zhang Xiao se encontró con el general del cadáver de Archet surgió en su mente, como un sueño que había olvidado durante mucho tiempo. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más fuerte era la sensación que sentía, como si su cerebro estuviera a punto de explotar. De repente, el misterioso hombre hizo su movimiento, golpeando la parte posterior del cuello de Zhang Xiao con un duro golpe para noquearlo. Zhang Xiao cayó inconsciente. Dejó de buscar el recuerdo perdido. Mientras tanto, la vena llena del terrorífico veneno negro también desapareció lentamente. Su cuerpo era blanco pálido. No se veía ni rastro de sangre en su rostro. Todos se quedaron sin aliento cuando vieron el insecto de amnesia. Sufrir de amnesia no daba miedo, pero lo que era más aterrador era cuando pensabas que lo recordabas todo, pero no te dabas cuenta de que ya habías olvidado la parte más importante de tu vida en el pasado. Tenemos suerte de que el presidente esté aquí, ya que su tercer elemento es el elemento curativo. Solo logró salvar su vida con su cultivo super level. De lo contrario, Zhang Xiao habría muerto cuando se disparó el veneno. El misterioso hombre miró al desmayado Zhang Xiao con gran alivio. La cara de Mo Fan estaba temblando. El Vaticano Negro era tan cruel que no había nada que no hicieran. Zhang Xiao logró salvar su vida una vez con su sabiduría, pero poco sabía todo el mundo, ya era un hombre muerto. Si no hubieran sido convocados aquí por Fan Wu, ahora sería un hombre muerto. Mue, ¿eres realmente tú? Mo Fan apretó los puños mientras su pecho se encogía de ira. Capítulo 641. Sacando a la serpiente de su agujero, primera parte. Mue Les Salan. Zhou Ming, Zhao Kunsan, Wang Sanpan y Mu Bai quedaron atónitos. Fue un pensamiento muy aterrador. Mu solía ser uno de los presidentes de Tianlan Magic High. No estaban familiarizados con él. Las familias de Mo Fan y Zhang Xiao solían trabajar con la familia Nu. El padre de Mo Fan, Mo Jiaxin, fue incluso el conductor y asistente de Mue. Cuando la idea de que Mue era el malvado Salan que no parpadearía al matar personas, no pudieron evitar sentir un gran escalofrío proveniente de lo profundo de sus almas. Esto es increíble, Zhao Kunsan ya no podía quedarse quieto.
Se tambaleó unos pasos hacia atrás. Mubai se quedó completamente en silencio. Probablemente estaba teniendo más dificultades para aceptar la verdad. Cuando su madre mencionó a Yuan, pensó que era solo una mera coincidencia, o tal vez Yuan solo tuvo contacto con el Vaticano Negro después de unirse a la familia Nu. Cuando Zhang Xiao mencionó sobre el gran diácono Wu Jin, Mubai inmediatamente recordó esto. Mu siempre había sido amable con él, y también era el mayor por el que Mubai tenía más respeto. Como tal, Mubai estaba ansioso por despejar sus sospechas. De lo contrario, ¿cómo podría recuperar la tranquilidad? Sin embargo, la situación empeoraba. Era imposible que la información que Zhang Xiao había adquirido con su vida en juego no fuera confiable, lo que significaba que su tío Mu en realidad era miembro del Vaticano Negro. Incluso colocó su peón Yuan al lado de Mu Zuoyun, y arregló que la gente de Bo City fuera reasignada a la antigua capital solo para poder continuar con su plan. Ya hemos detenido a Salan. Este Mu debe ser el gran diácono Wu Jin, dijo el misterioso hombre severamente. ¿Detenido? ¿Por qué no lo has ejecutado todavía? Dijo Mo Fan con asombro. Nos gustaría, pero ejecutar a Salan significa que también estaremos matando a casi 10 supermagos. Todavía no sabemos exactamente quién es Salan, admitió Anji. El misterioso hombre explicó cómo habían detenido a las autoridades de la antigua capital bajo custodia. Era la única forma en que podían inventar para atrapar a Salan. La verdad era que el hombre en el callejón no era la única vida sacrificada para adquirir la información. Hubo personas de la Unión de Ejecución de la Asociación Mágica que lograron conocer la verdadera identidad de Salan, pero todos fueron asesinados. Por lo tanto, Anji y el misterioso hombre tuvieron que hacer una apuesta. No había forma de que dejaran ir fácilmente a la persona que estaba detrás de la conspiración que había puesto en peligro la vida de millones de personas en la antigua capital. ¿Zumen, Du Xiao, Fei Jiao y Lu Shu están entre ellos? Preguntó Mo Fan en estado de shock. Anji asintió, sé que Zumen es el menos sospechoso, pero, ¿y qué, si todavía no podemos descubrir quién es Salan? Preguntó Zhou Ming. Si ese es el caso, Anji dejó escapar un suspiro. Incluso él estuvo de acuerdo en que era increíblemente cruel tomar la decisión, haciéndolo parecer completamente agotado. Solo podemos, los ejecutaremos a todos, dijo el misterioso hombre. El aire se congeló en ese instante. Todos miraron al presidente de la Asociación Mágica y al misterioso hombre con incredulidad. Ejecútalos a todos, iban a sacrificar a casi 10 supermagos inocentes por matar a un Salan. No fue demasiado extremo. Puede que no estén familiarizados con los demás, pero Du Xiao, Zumen, Fei Jiao y Lu Shu han contribuido en gran medida a los muros del norte. Arriesgaron sus vidas para luchar contra el emperador tirano fantasma. ¿Es eso, realmente vale la pena? Fangu jadeó. Es la decisión tomada por los superiores. Salan continuará invocando desastres aún mayores mientras esté vivo. Usted también lo ha visto, cuántas vidas y familias se perdieron en esta calamidad. Hemos sacrificado mucho solo para ubicarlo entre este grupo de autoridades. Si no lo matamos ahora, no tendremos la misma oportunidad otra vez, dijo Anji, apretando los dientes. Nadie sabía cuán grande era el precio que había pagado la Unión de Ejecución solo para descubrir quién era Salan. La verdad era que habían planeado detener al grupo de autoridades reunido hace mucho tiempo. Solo habían enviado el señuelo para confirmar sus especulaciones, solo para que las autoridades estuvieran dispuestas a ser detenidas también. Tuvieron que sacrificar la vida de un hombre incluso por un objetivo simple como ese. Uno podría imaginar las innumerables vidas que habían sido sacrificadas para llegar tan lejos y mantener a Salan bajo custodia. ¿Qué haría cualquier otra organización en su lugar? Eché un vistazo al océano de muertos vivientes y a las personas que lloran desesperadas, esperando su muerte en la ciudad. ¿Podrían realmente permitirse el lujo de dejar ir a Salan? La decisión fue totalmente injusta para las autoridades inocentes que fueron arrastradas a ella, pero no les quedó otra opción. El Vaticano Negro va a despertar al emperador de la dinastía Qin, Yingzhen, el próximo. Una vez que se despierte, la ciudad interior se convertirá en el infierno. ¿Crees que vale la pena intercambiar las vidas de 10 figuras de autoridad por las vidas de millones en la ciudad? ¿Tenemos siquiera una opción? El hombre misterioso tembló mientras juraba. Siempre se había estado escondiendo en la oscuridad. Su nombre no estaba escrito en los registros de la gloriosa Asociación Mágica. Estaba haciendo algo similar al Vaticano Negro, pero la diferencia era que el Vaticano Negro estaba trayendo destrucción a la humanidad, mientras estaba sacrificando la vida de su pueblo para tratar de detener la destrucción.
Después de todos estos años, había aprendido la verdad, que era el hecho de que simplemente estaba sacrificando la vida de un grupo más pequeño de personas a cambio de la supervivencia de la mayoría. Cualquier misión que involucrara la supervivencia de una ciudad, o incluso una nación, era la misma. No había paz sin sangre. La decisión que tomó la asociación mágica podría haber obstruido la justicia y los principios morales. Incluso se avergonzarían de enfrentar a las autoridades inocentes y sus familias, pero al menos lo estaban haciendo por el bien de las personas que sufrieron el desastre que Salan había provocado. Pero ¿qué pasaría si Salan no tuviera miedo de morir para empezar? ¿Y si ya estaba planeando morir solo para poder alcanzar sus objetivos? Y sí, has hecho una llamada equivocada y Salan ni siquiera estaba entre el grupo de autoridades. Si todos son ejecutados, no tendremos a nadie para lidiar con los muertos vivientes del nivel de la regla. Estoy bastante seguro de que la barrera no durará unos días, incluso antes de que Yin Zen resucite. Tus métodos son demasiado extremos. Declaró Mubai. Entendemos lo que está tratando de decir, pero si tiene alguna duda con respecto a nuestros métodos, primero debe idear un plan mejor. De lo contrario, cualquier cosa que diga no tiene sentido. Es más efectivo simplemente continuar con el plan, dijo el misterioso hombre. Mubai se quedó sin palabras. ¿Cuándo planeas continuar con el plan? Preguntó Mofan en un tono serio. Cuando el zombi de montaña comienza a atacar la barrera, dijo Anji. Estoy de acuerdo con Mubai. Una vez que las autoridades estén muertas, los muertos vivientes de nivel gobernante masacrarán a toda la ciudad. No podemos simplemente matarlos a todos. Ahora que conocemos a Mu, él es el gran diácono Ujin, y como es la mano derecha de Salan, debe saber quién es el verdadero Salan, dijo Mofan. Este gran diácono Ujin está a cargo de toda la situación en nombre de Salan. Toda la ciudad está llena de espías del Vaticano Negro. Si enviamos magos imperiales, lo más probable es que huya, dijo el misterioso hombre. Vamos. Dijo Mofan con frialdad. Sí, trataremos con Mue. Dijo Zhou Ming. ¿Por qué crees que este gran diácono Ujin simplemente te dejó encontrarlo? No lo encontraremos, vendrá a buscarnos, dijo Mofan con confianza. Podría hacerlo antes de que enviemos a los magos imperiales por ti, pero no creo que se moleste en encontrarte ahora, dijo el misterioso hombre. No, él todavía vendrá por nosotros. El problema es, ¿cómo vamos a enviarle el mensaje? Dijo Mofan con absoluta confianza. Conozco al dueño de una casa de té. Se pone en contacto con mi tío regularmente. Sospecho que también hay algo sospechoso en él, puedo pretender refugiarme en su casa de té y, de alguna manera, darle la información. Si está del lado del Vaticano Negro, seguramente pasará el mensaje a mi tío. Los ojos de Mubai parpadearon con un toque de determinación. Capítulo 642. Sacando a la serpiente de su agujero, segunda parte. Everridge Treehouse se encuentra en la carretera principal que conduce a la torre del reloj. El camino ahora estaba lleno de gente que buscaba seguridad, tan apretado que era difícil cruzarlo a pie. Los pisos primero y segundo de la casa del té también estaban llenos de gente, lo que indica que el dueño era un hombre sensato. Sin embargo, el tercer piso no estaba abierto al público. El tercer piso era un pequeño ático. Uno podía ver la asociación de magia de la torre del reloj a través de la ventana. Sonaba el fuerte timbre de la campana. Cada campana emitiría motas doradas en el cielo a través del pilar principal de luz, transfiriendo energía a la barrera que protege la ciudad. El sagrado resplandor dorado se emitía continuamente. Quizás la protección de la antigua campana fue la única razón por la cual la gente todavía tenía un ligero atisbo de esperanza en sus corazones. Una vez que las campanas se detuvieran y la energía dorada ya no pudiera mantener la barrera, todo terminaría. Esa cosa se convertirá en una mera decoración al final. El dueño de la casa de té miró fríamente la torre del reloj. Tan pronto como terminó la oración, un trabajador se apresuró a subir al ático. Jefe, Mubai está abajo. Parece que está aquí buscando refugio. Afuera había demasiada gente, hace frío y muere de hambre, dijo el trabajador. Es él. Déjalo venir. El niño tiene la suerte de seguir vivo. De lo contrario, ni siquiera sabré cómo informar a Mue, dijo el propietario Xuezang. El trabajador pronto llevó a Mubai al ático. No era espacioso, pero estaba bien decorado, un poco parecido al estilo durante la antigua dinastía Qin. Los invitados pueden sentarse en el tatami mientras disfrutan del té y la vista de los vehículos y la multitud entrando y saliendo de la torre del reloj. Actualmente, toda la calle estaba simplemente llena de gente.
Tío Shue, has acogido a tanta gente e incluso les has dado comida. Eres un hombre tan amable, entró Mubai con una sonrisa, no era ajeno al hombre. Pequeño diablillo, te dije que no salgas de los muros exteriores. Mírate, tu tío Mue y yo incluso pensamos que estabas muerto allí afuera. Es bueno verte vivo y bien, Shue-zan le dio unas palmaditas en el hombro a Mubai. ¿Dónde está mi tío? ¿Está bien? Espetó Mubai. ¿Por qué todavía lo llamas tío? No deberías culparlo tampoco. Cuando Muzuo-yun todavía era la persona a cargo de la familia, si supiera que en realidad eres el bastardo de tu tío, seguramente habría hecho un gran alboroto al respecto. Al final, su tío solo podía decirle que usted y su madre son sus primos lejanos, dijo sinceramente Shue-zan. Yo, me había acostumbrado a eso, Mubai parecía perdido en sus pensamientos, pero no se atrevió a mostrarlo. No tengo idea de dónde está ahora, pero debería estar seguro en algún lugar, no se preocupe. Ah, por cierto, escuché de las personas que vinieron aquí buscando un refugio que tú y tus amigos fueron llevados por los magos imperiales. ¿Está todo bien? Dijo Shue-zan. El corazón de Mubai se apretó. No esperaba que Shue-zan estuviera tan bien informado. Ahora estaba en un gran problema. Si tanto Shue-zan como Mue eran del Vaticano Negro, probablemente sospechaban de él. No tiene nada que ver conmigo. Los magos imperiales simplemente se llevaron al tipo llamado Fan Gu, mencionaron algo sobre el agua de Kun, pero resultó que el tipo ya lo había usado para refinar su esqueleto. Mubai permaneció sereno y respondió con calma. La verdad era que su corazón ya latía rápidamente. Realmente no entiendo, pero nada más importa mientras estés bien. ¿Y tus amigos? También puedes llamarlos. Es importante cuidarse unos a otros en un gran desastre como este. Los ojos de Shue-zan parpadearon, pero luego su expresión volvió, si no tenía ni idea de la situación. Oh, se dirigen al museo. Dijeron algo sobre que la fuente sagrada subterránea está relacionada con el agua de Kun, por lo que van a verificarlo, dijo Mubai. La Santa Primavera Subterránea, ¿no es eso de Bo City? ¿Estás diciendo que tu compañero de clase Mofan todavía lo tiene? Shue-zan entrecerró los ojos. Quién sabe, pero Mofan estaba muy emocionado cuando alguien mencionó que las aldeas en las afueras estaban relacionadas con Bo City. Al final, decidieron visitar el museo. Era demasiado vago para seguirlos, así que vine a descansar, dijo Mubai con desdén. ¿Oh? ¿Entonces el mago imperial los siguió al museo? Preguntó Shue-zan. No lo creo, solo se les ocurrió el plan después de que dejamos a los magos imperiales, ni siquiera sé para qué sirve la sagrada primavera subterránea, tal vez le pregunte a mi tío cuando regrese, dijo Mubai. Oh, Mubai, deberías descansar aquí. Iré y atenderé algunos asuntos primero, dijo Shue-zan. Está bien, asintió Mubai. Cuando vio a Shue-zan salir de la habitación, sintió que su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. Un tiempo después de que sus emociones se calmaron, su rostro tenía una expresión dolorosa cuando sus ojos se pusieron inyectados de sangre. Actualmente tenía sentimientos encontrados, lo que casi lo hizo sentir que iba a tener un colapso mental en cualquier momento. Realmente deseaba que todo hubiera sido mera especulación, esperando que Mofan y los demás no pudieran conocer a la persona que estaban esperando. Simplemente significaría que Mue no era el gran diácono Ujin del Vaticano Negro, y Zhang Xiao había cometido un error. Pero, si Muel no fuera el gran diácono Ujin, todas las esperanzas que tenían estallarían como burbujas. Seguirían con el plan y ejecutarían a Shalan junto con las figuras de autoridad. Nadie podría enfrentarse a los 8 muertos vivientes de nivel gobernante que amenazaban la seguridad de la barrera. Los millones de personas en la ciudad simplemente estarían esperando su muerte, esperando ser devorados por la marea de la muerte, incluidos él, su madre, sus compañeros de clase, sus amigos. De cualquier manera, dejaría su corazón con agujeros. A pesar de eso, todavía hizo su elección. Al menos aún podía distinguir lo malo de lo bueno. En algún lugar en la esquina de un callejón, 2 figuras vestían abrigos de nieve azul oscuro con un trozo de tela en la cara. Era obvio que no querían que nadie más les viera la cara. ¿Estás seguro de que los magos imperiales no los siguen? Preguntó el gran diácono Ujin. ¿De verdad crees que los magos imperiales son libres de escoltarlos cuando toda la ciudad se ha convertido en una isla aislada rodeada por el océano de muertos vivientes? Algunos de los magos imperiales incluso desaparecieron, y mucho menos las autoridades que nos están vigilando. Estoy seguro de que los niños han ido solos al museo.
Sin embargo, si descubrieran que la fuente sagrada subterránea es en realidad el agua de Kun, con la eficacia de la fuente sagrada subterránea, lo más probable es que la lluvia sea ineficaz por un día o incluso más. Si el ejército de muertos vivientes se retira por un día, tendrían tiempo de evacuar a la mitad de las personas en esta ciudad. Si eso sucede, nuestro plan es básicamente, se apagó Xuezhan. El gran diácono Wu Jin frunció el ceño. Ya habían cometido un error después de que no pudieron derribar a Fangu. Sin embargo, tuvieron suerte, ya que Fangu había usado el agua de Kun para refinar a sus muertos vivientes. Para su sorpresa, Mo Fan descubrió de alguna manera el secreto de la Santa Primavera subterránea. Si ese idiota Yuan no se hubiera equivocado 2 veces seguidas, no estaríamos teniendo estos problemas. Maldijo el gran diácono Wu Jin. De vuelta en Bo City, como uno de los principales conspiradores, no se involucró en la ejecución del plan, ya que simplemente se expondría. Sin embargo, sus subordinados eran aún más inútiles de lo que podría haber imaginado. No solo no lograron derribar a Bo City, sino que incluso perdieron un diácono azul en Magic City. Este Mo Fan fue realmente el enemigo natural del Vaticano Negro. Capítulo 643. Wu Jin aparece. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Deberíamos derribarlos? Preguntó Xuezhan. ¿Qué pasa si es solo cebo? ¿No confías en Wu Bai? ¿Confianza? ¿Por qué confiaría en él? Todavía no ha sido bautizado por el Vaticano. Entonces, ¿qué dices que deberíamos hacer? El mayor Salan todavía no está dispuesto a contactarnos, espetó Xuezhan con pánico. La posibilidad de que Mo Fan tuviera la fuente sagrada subterránea era demasiado mortal para ellos, ya que sabían mejor que nadie la esencia que contenía el agua de Kun. Habían tratado desesperadamente de recuperar la fuente sagrada subterránea, ya que era más efectiva que el agua de Kun. Sin embargo, la amenaza oculta que dejaron en Bo City ahora se había convertido en el mayor problema en sus manos. Puede ser una trampa, pero incluso si lo es, aún tendremos que ir y verificarlo. Si el niño tiene la primavera sagrada subterránea, tendremos que salvar al señor Salan, dijo el gran diácono Wu Jin. ¿A quién deberíamos enviar entonces? Preguntó Xuezhan de inmediato. Wu Jin dijo con una sonrisa. Se necesita sacrificio para completar nuestro gran festival. Nadie está excluido, ni siquiera yo. El museo estaba ubicado al sur de la Torre del Reloj. El antiguo complejo no era solo un lugar donde se almacenaban hallazgos y documentos antiguos, sino una prueba de los gloriosos logros de la civilización mágica que habían durado varios miles de años. Cuando ocurrió el desastre, los artefactos y documentos antiguos ya estaban almacenados en los almacenes. Algunas de las cosas eran muy importantes. Deben preservarse incluso si la ciudad fue destruida. El museo era enorme, la sala simplemente se sentía como un antiguo templo. El techo tenía 15 metros de altura, sostenido por enormes pilares. Del mismo modo, el museo también se había convertido en un refugio para la gente. Estaba lleno de gente, pero en comparación con las calles frías y húmedas, era como el cielo para la multitud. El lugar estaba cubierto por el ruido. Mo Fan y su equipo lo lamentaron tan pronto como llegaron. Si estallara una pelea con el Vaticano Negro, las vidas de estas personas estarían en peligro. Tuvieron que idear un plan para evacuarlos a otros lugares. Sin embargo, para sorpresa de Mo Fan, no mucho después de llegar al museo, un extraño le pasó un pequeño trozo de papel y le pidió que fuera solo al techo. Tan pronto como Mo Fan vio la carta, supo que su objetivo había llegado sin miedo, pero aún tenía que cumplir con este gran diácono Wu Jin. El techo del museo estaba cubierto de tejas, con bordes puntiagudos. Se parecía a la gloria de un antiguo palacio. Las gotas de lluvia cayeron sobre las tejas y fluyeron en un agujero a cada lado del techo en un pequeño arroyo, antes de convertirse en una pequeña cascada que cae por la boca de la cabeza de un dragón en el suelo, justo en el estanque en el fondo. Desde lejos, parecía que 4 dragones se arrastraban por el techo, escutiendo chorros de agua. El museo se había convertido en un gran centro de refugiados. El lugar estaba lleno de gente. El techo era el único lugar que estaba relativamente vacío. El único sonido fue la lluvia golpeando los azulejos al caer del cielo. Mo Fan estaba parado en uno de los bordes, con un enorme impermeable gris. Podía ver todo el centro de la ciudad empapado en la lluvia desde aquí, cada calle llena de gente. Mientras miraban más allá de los muros interiores, el ejército negro y masivo de muertos vivientes rodeaba la ciudad. No tenía extremos visibles.
Los pequeños muertos vivientes estaban apilados densamente como puntos negros, mientras que aquellos con tamaños enormes eran como modelos de juguete entre los puntos negros. El Montan Zombie estaba muy cerca de ellos. Mo Fan ya podía ver su figura asomando en las nubes de lluvia, y sus ojos fríos parpadeando entre las nubes. Mo Fan, ha pasado un tiempo. ¿Cómo está tu padre Mo Hyuk-sin? Vino una voz detrás de Mo Fan. Mo Fan se dio la vuelta lentamente y descubrió a una persona parada en el techo. También llevaba un impermeable. Las gotas de lluvia cayeron sobre él, destacando su silueta ligeramente alta y voluminosa. Debajo de la sudadera con capucha había una cara con cejas gruesas y barba, pero su piel era bastante suave y tierna, el aspecto típico de un hombre de mediana edad que había estado viviendo una vida agradable. A Mo Fan nunca le había gustado este tipo desde hace mucho tiempo. Se intensificó aún más en odio cuando el chico se llevó su casa. Poco sabía él, esas no eran todas las razones por las que tenía que odiarlo. Este hombre fue odiado básicamente por todo el mundo. Mi padre es bueno, tiene dinero que no podrá gastar e incluso me consiguió una hermosa y joven madrastra. Compró algunas mansiones para divertirse. Supongo que su mediana edad es bastante exitosa. No esperaba que aparecieras aquí realmente, eso es una gran sorpresa, respondió Mo Fan con calma. Jeje, fuiste lo suficientemente inteligente como para identificarme, ¿por qué iba a seguir escondiéndome? Hablando de eso, ese niño Zhang Xiao es realmente un niño duro. No entiendo cómo sigue vivo ahora. Oh, eso no importa, no tiene sentido para él recordar lo que se suponía que no debía hacer ahora. Oh, tu papá es un buen hombre. Lo que más me arrepiento de mi vida no es simplemente organizar un accidente para matar a tu padre. De esa manera, él no habría tenido un hijo que sigue provocando problemas, sonrió Mue, sin mostrar intención de ocultar su identidad. Mo Fan miró más de cerca la cara debajo de la sudadera con capucha. De hecho, fue Mue. Sin embargo, se sentía bastante nervioso cuando vio a Mue aparecer tan fácilmente. ¿Aparecería el hombre si no se sintiera extremadamente confiado con su plan? Si él fuera el gran diácono Ujin, simplemente podría enviar a otros diáconos aquí en su nombre. No había necesidad de que apareciera. ¿Sabes? Tenía muchas maneras diferentes de matarte antes, dijo Mue. Creo que no quieres hacer eso, dijo Mo Fan. Tienes razón, la gente de la Unión de Observación que observa en la oscuridad sospecharía de mí. Incluso si soy capaz de ejecutarlo perfectamente, no quisiera correr ningún riesgo, ya que probablemente afectará a nuestro gran festival aquí hoy. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras al techo? Quiero que me acompañes mientras somos testigos de la notable escena que está a punto de suceder. Mu extendió los brazos de una manera agradable. Era como si no estuviera parado en medio de la lluvia, ni estaba parado en medio de una ciudad que sufriera un gran desastre, sino que una luz sagrada brillaba sobre él. Actuaba como si millones de personas lo adoraran. ¿Una escena notable? Mo Fan se sintió cubierto de piel de gallina cuando escuchó cómo Mu lo estaba describiendo. De hecho, aunque sabía que ibas a causar algunos problemas en este festival, todavía tenía que interpretar el papel de Mue muy bien al no hacerte daño. Déjame decirte que solo estás jugando un papel muy pequeño en este gran festival, continuó Mu. ¿Estás tan seguro de que no tengo la santa primavera subterránea sobre mí? Dijo Mo Fan con una sonrisa fría. El cielo se está oscureciendo pronto. Tu santa primavera subterránea solo hará una diferencia en la mañana. ¿Crees que esta ciudad puede durar toda la noche? Preguntó Mue a cambio. Capítulo 644. Toda la ciudad como rehén. Mo Fan miró hacia el cielo. Su corazón siguió al sol mientras se hundía en el horizonte. Resultó que el día ya estaba llegando a su fin, a pesar de que los muertos vivientes habían permanecido activos durante el día debido al rocío de las 9 serenidades, la luz del sol todavía podía disminuir su ritmo. Sin embargo, una vez que llegó la noche, los muertos vivientes solo se volverían más salvajes. Dicho esto, ¿por qué Mue insistió en que la ciudad no podría durar la noche? La barrera de seguridad era equivalente al poder combinado de innumerables magos. Incluso con todos los muertos vivientes del nivel de la regla que lo atacan, la barrera dorada aún duraría unos días. ¿Eso significaba que el Vaticano Negro estaba procediendo con su plan esta noche? ¿Qué plan podría ser? Magos como Angie y Luruan estaban disponibles para manejar criaturas tan fuertes como el zombi de montaña. En cuanto a los oficiales del cadáver de Fleshmond y el resto de los poderosos no muertos, todavía tenían magos imperiales para tratar con ellos. Simplemente defenderían los muros interiores con su magia. La posibilidad de entrar al centro de la ciudad en una sola noche.
Eso era imposible, a menos que el emperador Qin Yinzen resucitara esta noche, y su fuerza necesitaría superar el nivel de gobernante. ¿Era posible que un emperador que había muerto hacía tantos años aún poseyera un poder tan formidable? Es obvio que me has atraído aquí para conocer la identidad de Salan. La verdad es que he venido porque quiero que me envíes un mensaje también, dijo Mu con calma. ¿Crees que te voy a escuchar? Dijo Mo Fan. Tú decides. Usaste Mu Bai para pasarme el mensaje, así que necesitaré tu ayuda para pasarle el mensaje a ese viejo Anji. Oh, en cuanto al Underground Early Spring, apuesto a que no lo tienes. Además, ya lo he mencionado. Una vez que llega a la noche, su Early Spring subterráneo es completamente inútil. Esta ciudad no sobrevivirá hasta el próximo amanecer, dijo Mu Bai. Una brisa fría mezclada con la lluvia pasó. Fue más difícil para Mo Fan ver a Mue claramente. El corazón de Mo Fan se había hundido hasta el fondo cuando escuchó las palabras de Mue. Parecía que no tenía sentido descubrir la identidad del gran diácono Wu Jin. Muel era completamente intrépido. A juzgar por la locura que había mostrado, incluso si lo derribaban, tampoco les diría quién era Salan. Solo habían logrado atraerlo aquí, de lo cual Mu se aprovechó para poder enviar un mensaje a Anji. ¿Qué quería decirle al presidente de la Magic Association? ¿Está tratando de negociar? ¿Está el Vaticano Negro tratando de negociar con la Asociación Mágica? El Vaticano Negro tenía la ventaja en la situación actual. Ya habían arrastrado a innumerables personas al infierno después de que el centro de la ciudad fuera rodeado por el océano de los no muertos. ¿Para qué querían negociar? ¿Podría ser que ya sabían sobre el plan para ejecutar a las autoridades? Estaban tratando de salvar a Salan. ¿Quieres salvar a Salan? Preguntó Mo Fan con frialdad. ¿No eres inteligente? Así es, vamos a salvar a señor Salan. Desafortunadamente, parece que Anji ha decidido matarlos a todos, incluso si eso significa matar a 10 personas inocentes. Incluso estamos muy emocionados por este movimiento audaz. Tengo que admitir que es un movimiento muy fuerte. No podemos dejar que el mayor Salan muera así. Quiero que le digas a Anji que detenga el plan, y le daremos a esta ciudad un atisbo de esperanza, de lo contrario, si el Salan mayor muere, esas autoridades no serán las únicas que morirán con él. Toda la ciudad será enterrada con él. No vivirán hasta el próximo amanecer. La voz de Mue llegó como una ráfaga fría. Millones de personas serían enterradas con Salan. El corazón de Mo Fan latió con fuerza tan pronto como escuchó las palabras. Por alguna razón, él creía que el Vaticano Negro realmente haría algo así. ¿Crees que Anji está dispuesto a negociar contigo? Ya has matado a demasiadas personas. ¿Por qué iban a confiar en ti? Dijo Mo Fan. Oh, me creerán, porque les voy a decir dónde está la tumba imperial del emperador Qin, dijo Mue con confianza. Mu llevaba su habitual sonrisa desdeñosa cuando vio la vacilación de Mo Fan. Oh Mo Fan, en comparación con el Gran Vaticano y este gran festival, no eres más que un pequeño mensajero. Deje de intentar tomar una decisión aquí, su trabajo es entregar el mensaje. De lo contrario, el único atisbo de esperanza se arruinará en tus manos. Dijo Mu con una voz dominante, como si tuviera todo bajo su control. Mo Fan no perdió más tiempo. El número de rehenes que controlaba el Vaticano Negro era demasiado abrumador. Lo más importante, había ofrecido darles la ubicación de la tumba imperial del rey antiguo. Bajo el reloj gigante de la Clock Tower Magic Association, Mo Fan, Anji, el hombre misterioso, Zhang Xiao, Zhou Ming, Mu Bai, Fang Wu y los demás esperaron pacientemente. Además de ellos, Wang Kai, un líder de los magos imperiales, Shi Fen, un anciano de la Unión de Ejecución, y Yao Tin, un comandante del ejército, y Chu Jia, un anciano de la Unión de Cazadores, también estuvieron presentes. Los magos imperiales con sus atuendos morados estaban en línea recta majestuosamente. Los magos imperiales estaban todos bajo el mando de Anji. Como tal, el presidente de la asociación mágica era el que tenía el ejército de magos más fuerte entre la multitud. El capitán de los magos imperiales estaba ausente. Tenía que mantener su posición, ya que el gobernante del hueso abisal ya estaba lanzando un asalto a la barrera dorada. De hecho, el Montan Zombie también se estaba acercando a las paredes internas. Pronto llegaría a la barrera dorada. Una vez que el zombie de la montaña llegara a la barrera dorada, el plan sería ejecutado, matando a todas las autoridades que estaban bajo custodia. Él está aquí. En realidad está apareciendo con la gabardina de un diácono azul. El Elder Shizen de la Unión de Ejecución miró hacia abajo desde la torre y vio a un hombre con una gabardina azul que se abría camino. Había venido solo.
Sin embargo, todos sabían que tenía en sus manos la vida de millones de personas. Mu había llegado como dijo que lo haría. Ni siquiera llevaba una máscara. No tenía sentido mantener su disfraz ahora que el gran festival estaba teniendo lugar. Finalmente pudo revelar su rostro al público. Realmente disfrutó como la gente lo miraba, como si fuera el dios de la muerte después de quitarse la máscara. Subió las escaleras. Todo el lugar estaba lleno de magos imperiales. Inmediatamente pudieron convertir al gran diácono del Vaticano Negro en nada, pero no se atrevieron a moverse antes de que Anji diera la orden. ¿Trajiste a Zhang Xiaou? Mu se acercó a la multitud. Su rostro tenía una sonrisa burlona. Zhang Xiaou estaba de pie junto a Anji. El misterioso hombre miraba a Mue con frialdad. Quizás tanto Anji como el hombre misterioso se sentían bastante ridículos. El criminal imperdonable estaba parado justo frente a ellos, pero no podían permitirse el lujo de sentenciarlo a muerte de inmediato. Estaban en una situación tan desesperada que se vieron obligados a negociar con el Vaticano Negro. Mu miró a Zhang Xiaou y dijo, mi amnesia bug ya se ha comido una parte de su memoria. La verdad es que si recupera completamente su memoria, moriría antes de poder decir una palabra. Te diré la ubicación de la tumba imperial del emperador Qin, y puedes verificarlo con él una vez que tome el antídoto. Por supuesto, primero tendrás que liberar a los inocentes concejales, ancianos y comandantes. Muel dijo a propósito la palabra inocente en un tono extraño, como si sintiera lástima por las personas inocentes que estaban cerca de ser asesinadas. La asociación mágica tenía la autoridad judicial y el derecho de condenar a muerte a alguien. Sin embargo, nunca había sido forzado a una esquina como esta. Habían subestimado completamente el Vaticano Negro, lo que resultó en un terrible error. Ahora, parecía que el Vaticano Negro había venido a torturar a la asociación mágica a propósito. El hombre había aparecido con una arrogancia. Simplemente sentía que los estaba abofeteando en la cara. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 645. Tsunami del Emperador del Océano. El Vaticano Negro quería a Salam con vida. Se habían ofrecido a decirles la ubicación de la tumba imperial. La verdadera amenaza para la ciudad no eran los muertos vivientes que habían permanecido activos bajo la lluvia, sino los otros muertos vivientes de nivel gobernante que serían despertados una vez que el antepasado de los muertos vivientes, Yin Fen, se despertara por completo. Su último atisbo de esperanza fue localizar la tumba imperial y evitar que el antiguo rey resucitara. Entonces expulsaría el océano de muertos vivientes. Déjalos ir. Anji fríamente dio la orden. Un grupo de magos imperiales primero sacó de la custodia al concejal Zumen. Zumen parecía bastante tranquilo, pero estaba un poco decepcionado al saber que los superiores de la asociación mágica habían decidido deshacerse de él junto con los demás, solo para eliminar a Salan. El mago imperial eliminó al concejal de control de hechizos Zumen. El concejal se arregló la barba ligeramente desaliñada y miró a Mofan a su lado sin poder hacer nada. Nunca pensé que serías tú quien me salvaría la vida. No creo que nadie aquí tenga un buen final si el pez muere o la red se divide, dijo Mofan. ¿Quién hubiera pensado que la asociación mágica se vería obligada a tomar una decisión como esta? Zumen dejó escapar un suspiro, y de alguna manera parecía mucho más viejo de lo que solía hacerlo. Salvar a la gente es más difícil que matar, dijo Mofan. Zumen estaba atónito, antes de sonreír con ironía. Después de Zumen, el resto de las autoridades fueron liberadas una por una. Anji no los lanzó de forma aleatoria. De hecho, mantuvo los más sospechosos para más tarde. Cuando Du Xiao caminó lentamente hacia la multitud después de que se levantaron las restricciones sobre él, Anji levantó la mano, indicando a sus hombres que detuvieran el proceso. ¿Puedes decirnos ahora? La voz de Anji estaba llena de fuertes intenciones asesinas. Como presidente de la asociación mágica, fue considerado responsable de cada decisión que tomó. Si la ubicación de la tumba imperial no fuera la clave para salvar la vida de millones de personas, él hubiera hecho pedazos a Mue hace mucho tiempo. Mu no mostró signos de pánico. Se tomó su tiempo para caminar hasta el borde del balcón y se paró frente a las barandas de cemento. Lanzó una mirada a Zhang Xiaou y asintió con satisfacción cuando descubrió que se estaba liberando menos gas negro de su cuerpo. Desvió su mirada hacia la distancia en el norte. Después de mucho tiempo, este gran diácono Ujin aún permaneció en silencio. La intención asesina de Anji se fortaleció gradualmente con el paso del tiempo.
Paciente, lo verá muy pronto. Antes de que llegue la noche, el gran diácono Ujin simplemente se quedó allí con su mirada mirando hacia el norte. Su mirada no estaba fija en la puerta norte, sino en el área más allá de la puerta Anyuan que ya estaba devorada por el océano negro. El área solía ser el distrito de Weiyang. Apenas podían ver las sombras de algunos edificios altos parados allí con innumerables zombies, esqueletos y fantasmas que se movían a su alrededor. Casi todos los edificios tenían un par de ojos que emitían un brillo rojo en la parte superior. El dueño de esos ojos tenía un cuerpo fuerte como el acero o un cuerpo lo suficientemente grande como para balancear el edificio. Era probable que incluso los magos con posiciones altas nunca hubieran visto tantas criaturas de nivel de comandante apareciendo simultáneamente. La noche casi había llegado. La lluvia constante flotaba en el viento. El cielo estaba más turbio en la distancia, nadie sabía cuántas criaturas había allí, detrás del velo de lluvia y oscuridad. A unos 3 kilómetros de la puerta Anyuan, una marea azul oscura apareció repentinamente entre la tierra oscura y las nubes que colgaban bajas sobre el suelo. Ondas blancas rodaban por el aire, con aullidos tan fuertes que todo el centro de la ciudad podía escucharlos. Se sentía como si un océano feroz simplemente hubiera aparecido entre el cielo y el suelo. Su magnificencia y esplendor eran impresionantes, como un tsunami de unos pocos kilómetros de ancho sobre la orilla. Afortunadamente, el tsunami no se dirigía hacia el centro de la ciudad. El océano que caía del cielo rodaba en dirección a los muertos vivientes. Inicialmente, no había espacio libre alrededor de Anyuan Gate, ya que todo el lugar estaba ocupado por pilas de muertos vivientes. Sin embargo, a medida que las olas avanzaban, miles de muertos vivientes fueron devorados por el impactante tsunami mientras viajaba más lejos de la puerta Anyuan. El tsunami estaba a cierta distancia de la torre del reloj, pero mientras rodaba por el cielo y caía como unas pocas decenas de cascadas, Mo Fan sintió de alguna manera que estaba sucediendo justo frente a él. Su asombro al presenciar un hechizo de agua comparable a un tsunami fue mayor que el que había experimentado después de presenciar el hechizo de luz, esencia sagrada, espada del juicio demoníaco. Luruan está haciendo su movimiento, dijo Zumen con calma. ¿El capitán de los magos imperiales? Preguntó Mo Fan. Su fuerza está a la par con la de Anji. Si tuviera que luchar contra él, perdería miserablemente en menos de 10 rondas. Es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse solo a la regla de uso abisal, dijo Zumen. Tan pronto como Zumen terminó su oración, un chillido penetrante salió de las paredes internas. La gente de la ciudad inmediatamente se cubrió los oídos. Cada pieza de vidrio de los edificios dentro de la barrera se hizo añicos. Mo Fan levantó la cabeza y descubrió una enorme criatura huesuda que descendía de las nubes. Cuando cayó por debajo de las nubes, extendió sus alas siniestras por completo. La fuerza de sus movimientos simplemente eliminó las gotas de lluvia cercanas, como si alguien acabara de lanzar un fuerte golpe a la cortina de lluvia. Las gotas de lluvia golpearon la barrera dorada curva como flechas. La barrera dorada solo detendría las cosas que representaban un cierto nivel de amenaza para la ciudad. Normalmente, la barrera no detendría que las gotas de lluvia cayeran a través de ella, pero las gotas de lluvia lanzadas por Netterbone Ruler aterrizaron de forma crujiente en la barrera. ¿Qué tan fuerte era exactamente la criatura? El gobernante de hueso abisal no se quedará allí y observará una vez que Luan comience a atacar. Su super hechizo de agua, el tsunami del emperador del océano, puede eliminar fácilmente entre 2 y 3 mil muertos vivientes cuando se apilan juntos de esa manera, dijo Zumen. Un super hechizo, murmuró Mo Fan para sí mismo. El cielo se estaba volviendo más oscuro. La gente en la torre del reloj apenas podía ver a Luan volando bajo la lluvia mientras luchaba contra el gobernante del hueso abisal. La mayoría de los hechizos que lanzó Luan fueron super level. Mezcló hábilmente algunos hechizos avanzados antes de canalizar el próximo super hechizo. La luz que emitía era más brillante que toda la tropa de magos en las paredes. La energía que produjo fue suficiente para convertir a miles de muertos vivientes en nada. Las personas paradas en la torre del reloj eran autoridades, capaces de lanzar superhechizos también. Sin embargo, nadie se atrevería a luchar contra un no muerto gobernante fuera de la barrera dorada como Luan. Toda la ciudad fue testigo de la valentía de Luan. Trajo un atisbo de esperanza a la ciudad que actualmente estaba al borde de un acantilado. Mago, él era un verdadero mago. Incluso la oscuridad producida por una calamidad no pudo ocultar su brillantez.
Tener un mago imperial tan valiente puede considerarse una gran fortuna en medio de la desgracia, es una pena que solo haya un Luruan, comentó el gran diácono Ujin de manera cortante. Parece que solo estás perdiendo el tiempo, pero es hora de que mueras, dijo Angie con frialdad. Es mi hora de morir, pero ¿estás seguro de que no quieres esperar un poco más? La tumba del rey se acerca, dijo el gran diácono Ujin. No mucho después de terminar la oración, comenzó a temblar cuando vio algo en la distancia. Su voz resonó en la torre del reloj al pasar de una risa profunda a una risa salvaje. Está aquí, jaja, jajajaja.